Si te gustan las muñecas amigurumi con muchísimos detalles, este tutorial te va a encantar. Hoy aprenderemos a tejer a Flora, una muñeca preciosa con flores, vestido bordado y un acabado que parece salido de un cuento. Acompáñame, porque vamos a hacerla completamente desde cero, paso a paso. Bueno, les voy a dar la lista de materiales que vamos a utilizar para realizar a esta linda muñequita. Bueno, como color principal sería el color piel, que vamos a utilizar tanto para todo su cuerpo base, su carita, sus brazos, ¿no? Vamos a utilizar también color blanco, que sería para su ropa interior, que está tejida al mismo tiempo con el cuerpo, para el filo de su vestido, para esta parte de acá, y la luz de sus ojos, ¿no? Vamos a utilizar este color taxo, miren, para el vestido, lo que sería todo para el vestido. Color ladrillo, que sería para su cabello, color café, miren, con chocolate para sus botas, vino tinto también para sus botas, la parte de abajo, y también para las florcitas, miren, necesitamos color celeste, turquesa, amarillo, gris, rosado y fucsia, y este color de aquí, sí, el celeste, y el verde, ¿no? Miren, en cuanto a los estambres, pues todos son de 2 milímetros de grosor y voy a utilizar un crochet de 1.75, a excepción del estambre del cabello. El estambre del cabello mide 1,5 milímetros, ¿ya? Pero igual utilizo el crochet de 1.75, solo eso. Este de aquí es sintético, ¿no? Y lo demás sería ya una composición de algodón con acrílico, ¿ya? Vamos a utilizar también un pedacito de cartón para la base de sus zapatos, de sus botas. Un cordón, miren, un cordón de más o menos unos 2,5 milímetros de grosor, es un cordón, ¿no? Para los zapatos vamos a utilizar 3 botoncitos para la parte de adelante de su vestidito, que miden aproximadamente, miren, 8 milímetros de diámetro, ¿ya? Un par de ojos, miren, negros. Estos son ojos de seguridad. Estos miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? ¿Qué más vamos a utilizar? Hilo de bordar color negro para el detalle de sus ojos, sus cejas. Hilo de bordar color turquesa para el tallo de las hojas. Estambre del mismo grosor de 2 milímetros, pero color coral para hacer los pétalos de las florcitas, ¿ya? ¿Qué más vamos a utilizar de materiales? Espero no olvidarme nada más. Esos serían en cuanto a los materiales y lo básico: relleno, aguja lanera, separador de vueltas y silicona caliente. Ah, y también un pedacito de alambre que sería para el cuello, que le pongo yo para luego a sujetar, ¿ya? Un pedazo de alambre más o menos como pueden ser unos 30 centímetros de alambre, ¿ya? Del grosor que ustedes escojan. Yo estoy utilizando de 1 milímetro más o menos de grosor, ¿ya? Es un alambre delgado que lo estoy doblando. Si ustedes tienen uno grueso, pues directamente lo pueden poner y sería como unos 15 centímetros. Listo, yo creo que ya hasta ahí los materiales ya están completos. Bueno, vamos a realizar la cabeza y miren, yo estoy utilizando esta marca de estambre, se llama, miren, Naco Cotton Look, ¿no? No es 100% algodón. Aquí miren está el porcentaje, a ver, por acá está. Por acá está el porcentaje, miren, es 60% algodón y 40% acrílico. Realmente es una combinación buena porque deja muy bonito, miren, no tiene pelusa y queda muy bien. El grosor de este estambre es aproximadamente, mírenle, de 2 milímetros, ¿no es cierto? 2 milímetros de grosor. Y voy a utilizar un crochet de 1.75 para hacer todo lo que sería el cuerpo base, ¿ya? Así que bueno, vamos a iniciar. Tengo un poquito todavía de ese estambre y lo voy a seguir utilizando. Bueno, vamos a necesitar un separador de vueltas también, que aquí lo tengo, para iniciar. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a bajar un poquito más la cámara para que se pueda visualizar de mejor manera. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? Aquí ya tenemos el anillo mágico. Ahora dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 5 y 6 puntos, ¿no? Aquí ya tendríamos básicamente la base para iniciar nuestro tejido. Miren, cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer aumentos, ¿no? Entonces vamos a engancharnos, miren, en el primer punto que hicimos del anillo mágico y vamos a realizar un aumento en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6 puntos bajos. Y aquí terminamos de hacer básicamente nuestra primera vuelta y tendríamos 12 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a introducirnos de esta manera y vamos a empezar a poner ya el separador de vueltas. Ya hice el primer punto de mi segunda vuelta y voy a hacer el siguiente patrón. Un punto bajo y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Así. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y hemos terminado de hacer esta segunda vuelta y tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a realizar un punto bajo y ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer el siguiente patrón. Un punto bajo, en el siguiente punto 2 puntos, miren, hice 1 y 2. Y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y hemos terminado de hacer la tercera vuelta. Y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la cuarta vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro primer punto, colocamos el separador de vueltas y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, hemos terminado de hacer nuestra cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya hice el primer punto, pongo el separador y voy a hacer, ya hice uno, ¿no? 2, 3 y 4 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 5 y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya hice 1, ponemos el separador de vueltas, vamos 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, ponemos el separador, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Aquí hemos terminado la vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a ir a la vuelta número 8 y vamos a hacer 7 puntos. 1, ponemos el separador, 2 y 7. Y vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 8 y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 8 puntos. 1 y ponemos el separador de vueltas. Vamos 2,
8 y un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Hemos terminado de hacer la vuelta número 9 y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer 9 puntos. 1, ponemos el separador, 9 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, yo terminé de hacer la vuelta número 10 y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Eso quiere decir que vamos a hacer desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 22, que serían 12 vueltas. Vamos a hacer punto sobre punto estos 66 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura de 66 puntos bajos. Aquí estamos ya hasta la vuelta 22, ¿no? Esta última vuelta es la vuelta 22, la que hicimos. Ahora vamos a ir a la vuelta número 23 y vamos a hacer ya lo siguiente. Vamos a realizar 5 puntos bajos. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahí no le puse el marcador. 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 7 aumentos. Aquí vamos a formar ya las mejillas. 1, 7 aumentos. Miren, hicimos 5 puntos bajos y 7 aumentos. Ahora vamos a hacer 10 puntos. 1 y 10. Ahora vamos a formar la otra mejillita y vamos a hacer 7 aumentos. 1, 7. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir tejiendo estos 37 puntos que serían hasta llegar al marcador. 37 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 37 puntos de esta vuelta número 23. Y hasta ahí tendríamos 80 puntos, ¿ya no? Ahora miren, aquí vamos a hacer una pausa y les voy a indicar dónde van a ir colocados los ojos para las personas que ponen los ojos con la seguridad. Entonces, bueno, yo le pongo cuando ya cierro toda la cabeza, pero les voy a dar esas dos opciones, ¿ya? Bueno, voy a utilizar primero unos ojos de seguridad color negro que tienen un centímetro de diámetro, miren. Estos ojitos miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Entonces voy a utilizar este par de ojitos. Ahora, estos son de seguridad, pero yo, como les digo, no suelo ponerle así. Creo que aquí es como nos acomodemos, ¿verdad? Entonces, vean, entonces vamos a ubicarnos así. Esta es la última vuelta que hicimos, ¿no es cierto? La vuelta número 23. Recuerden que aquí voy a tomar un alfiler para poderles indicar de la mejor manera y me pueda yo explicar bien. Ojalá me esté explicando bien. A ver, recuerden que nosotros hicimos 5 puntos bajos y luego 7 aumentos y luego 10 puntos bajos y luego 7 aumentos, ya. Vamos a identificar estos 10 puntos que acabamos de hacer, ya. Entonces miren, aquí está el último aumento y aquí empieza, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Justo aquí en la mitad, este es el 5. Aquí, miren, me voy a pinchar aquí en la mitacita. Y aquí ya empieza 1, 2, 3, 4, 5 del otro lado. Entonces, hago esta señal y me voy a subir, voy a retroceder, miren, una fila. Que sería aquí. Voy a retroceder una fila, ¿ya? Esta de aquí va a ser como la guía para poner los ojos, ¿ya? Ahora, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a retroceder aquí. Entonces, miren, de aquí, como está aquí puesto, miren, ¿no es cierto? Aquí está puesto, en la mitad de estos 2 puntos. Entonces voy a recorrer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5.
que sería aquí es donde yo voy a colocar este ojo. Voy a coger otro alfilercito para ponerle la señal, ¿ya? Entonces aquí, miren, sería el otro o el un ojo, ¿ya? Y luego de la misma forma, yo recorrí de aquí para allá 5 puntos. Entonces igual, de aquí, miren, porque el alfiler está en la mitad, voy a recorrer 1, 2, 3, 4 y 5, que sería aquí. Voy a poner el otro alfiler, este del medio ya le quito porque ya no lo necesito. Entonces miren, aquí es donde yo voy a colocar los ojos, aquí, ¿ya? Entonces aquí en esta parte yo lo que voy a hacer es abrir un poquito, obviamente aquí voy a abrir así un poquito el punto como para poder meter el ojo. Miren, el ojo, este ojo es muy anchito, lo voy a abrir un poquito más, ¿ya? Es bastante la puntita gordita. Entonces aquí yo le voy a meter, por decirles, el un ojo, ¿ya? Y acá voy a hacer lo mismo. Aquí le voy a abrir, saco el alfiler, miren, y le voy a abrir el ojito, el puntito quiero decir, para que entre el ojo, ¿ya? Entonces aquí, miren, tranquilamente me entra el otro ojo. Entonces aquí ustedes ya pueden poner sus seguridades. Como les digo, yo no le pongo todavía, yo luego le pongo, miren, y me queda así, y me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de separación, haciendo como yo les dije, ¿ya? Eso, entonces, bueno, tomen en cuenta que estos ojos miden 1 centímetro de diámetro. Si ustedes utilizan ojos más grandes y hacen el mismo proceso, obviamente este espacio les va a quedar más pequeño, o viceversa. Si ustedes utilizan ojos más pequeños y hacen este mismo proceso, les va a quedar un espacio más grande, ¿ya? El espacio incluso de lo que recorremos depende mucho del ancho del ojo, porque obviamente este ojo tapa, ¿no?, algunos puntos. Entonces, hasta ahí, miren, las personas que ponen los ojos es en este momento de poner. Yo, como les digo que pongo los ojitos luego, pues le voy a sacar y voy a seguir tejiendo, porque yo le voy a poner los ojos luego. Entonces, aquí les quería hacer esa pausa porque a veces en algunos comentarios me sabían preguntar dónde van los ojos, ¿no? Entonces, yo entiendo mucho eso porque en el tejido pues no es una ciencia exacta, a veces nos acomodamos como mejor estemos, como nos sintamos mejor, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a continuar. Ya una vez que ustedes han colocado los ojos, las que vayan a colocar, pues continúan tejiendo. Recuerden que teníamos 80 puntos y estábamos en la vuelta número 23, hicimos, ¿no? Sí, ya, ahora vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a hacer 4 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 24, 25, 26 y 27. Vamos a hacer de estos 80 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer creo que estoy muy cerca, déjenme alzarle un poquito. Ya. Terminamos de hacer las 4 vueltas de altura de 80 puntos y esta sería la vuelta número 27, la que terminamos de hacer, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 28 y vamos a iniciar ya con las disminuciones para ir cerrando nuestra cabecita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tejer 11 puntos bajos, ¿ya? 1 y 11. Y ahora vamos a hacer una disminución invisible. Tomamos la primera hebra del punto que sigue, la otra hebra del punto que sigue, pasamos por esas 2 hebras, nos quedan 2, tomamos lazada y tejemos esas 2. Esa es una disminución invisible. Vamos a hacer este patrón de 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me van a quedar 2 puntos. En estos 2 puntos voy a hacer una disminución. Listo, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta número 28 y como les dije, miren, me sobran 2 puntos en esta vuelta que hicimos 11 puntos bajos y una disminución. Me sobran 2 puntos y aquí voy a hacer una disminución. Voy a terminar con una disminución. Y aquí, miren, terminamos esta vuelta número 28 con 73 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 29 sería, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 10 puntos. 1 y 10 puntos. Y vamos a hacer una disminución.
Y este patrón de 10 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a quedar un puntito y este puntito lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 29. Y hasta ahí tenemos 67 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 30 y vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 9 y una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, aquí terminé de hacer la vuelta número 30 y hasta ahí tenemos 61 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 31 y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 8 y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, aquí terminé de hacer la vuelta número 31 y hasta ahí tenemos 55 puntitos. Vamos a la vuelta número 32 y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1 y 7 puntos y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar este punto y este lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 32, ¿no? Y tenemos 49 puntos. Vamos a la vuelta número 33 y vamos a tejer 6 puntos. Voy a enganchar aquí y voy a hacer un punto y voy a poner el separador. Y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a realizar este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 33, ¿no? Y hasta ahí tenemos 43 puntos, ¿no? Ahora aquí vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar un poco, nada más. No vamos a terminar de rellenar hasta acá, sino que vamos a rellenar un poco para luego esto ya al final rellenamos bastante. O sea, no bastante, sino lo que sea necesario. Listo, miren, ya rellené esta parte de acá, como les dije. Y pues esto lo voy a rellenar como al final cuando esté bastante cerrado, porque si no se abren los puntos. Miren, siempre vamos a tratar de hacer un circulito en el centro, un huequito que nos quede así medio libre, ¿no? Porque eso nos va a ayudar luego para cuando pongamos el cuello del cuerpo, ¿ya? Listo, entonces aquí pues habíamos terminado de hacer la vuelta número 33, ¿no? Y teníamos 43 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 34 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un puntito y lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 34 y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 35 y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 35 y hasta ahí tenemos 31 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 36 y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 36, y tenemos 25 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a continuar rellenando estas partes de las mejillas. Yo les sugiero, miren, aquí ya se me acabó el estambre. Voy a, unir porque todavía nos falta una vuelta más. Yo les sugiero utilizar unas pinzas. Miren, yo tengo estas pinzas para poder rellenar, porque a veces meterle con el dedo se expande un poco el tejido, se abre.
Entonces, si ustedes lo van a hacer así con la mano, pues tengan mucho cuidado. Entonces, miren, yo suelo hacer así con las pinzas, como para, déjenme coger un poquito de estambre que tengo acá, para que no, pues no se me abran los puntos, porque siempre más en las disminuciones tiende a abrirse los puntos. Entonces, miren, yo con la pincita le voy así colocando muy despacio, poquito a poquito el relleno, para irle dando esa forma de la carita, ¿no? Voy colocando. Y como les dije, dejen siempre un huequito en el centro para luego poder poner el cuello. Entonces voy a ir rellenando toda esta parte dando la forma. No expandiendo, porque si ustedes siguen metiendo, el tejido va a ceder. Siempre va a ceder. Entonces ustedes tienen que irle viendo donde no se abran los puntos y conserve la forma. Listo, miren, así le fui rellenando. Entonces ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la última vuelta, que sería la vuelta número 37. Recuerden que aquí tenemos 25 puntos, ¿no? Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 5 veces, ¿ya? Al final, pues me van a sobrar a mí 5 puntos y en esos 5 puntos voy a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Entonces les repito, van a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y luego van a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Y listo. Miren, aquí ya terminé de hacer esta última vuelta, que es la 37, y tenemos 18 puntos, ¿no? Aquí pues quitamos el separador, simplemente esta hebrita. Miren que no sobró. Donde estaba puesto el separador, paso por ahí el crochet para mandar esta hebra hacia atrás. Miren, para luego meterla acá con la pinza. No necesitamos dejar hebra para coser para nada, ¿no? Entonces aquí en este punto ustedes van a rellenar si es que les hace falta. Pero siempre, como les digo, dejen, miren, como casi un dedito, miren, que entre, ¿no? Entonces, porque al último, pues vamos a poner aquí adentro silicona caliente y luego, pues vamos a meter a presión el cuellito y ahí sí nos queda muy seguro, ¿ya? Entonces, bueno, la cabeza pues ya estaría terminada, miren. Miren, aquí le terminé de rellenar ya mejor. Miren, aquí no se abren los puntos, pero siempre nos queda este huequito que les dije para luego rellenar, miren. Entonces así es la formita. Miren, aquí debe quedarles así esta forma de las mejillas y queda muy bien. Bueno, ahora vamos a tejer, miren, el bracito, ¿no? Vamos a hacer 2 brazos igualitos. Ahorita les voy a replicar, ¿ya? Vamos a tejer esta piecilla. A ver, vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? Así, miren, de esta manera hago el anillo mágico, ¿no? Y dentro de este anillo mágico voy a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Jalamos así. Miren, tomamos esta colita y jalamos para que se cierre nuestro anillo mágico y nos volvemos a enlazar, ¿ya? Ahora vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada puntito. Me voy a enlazar en el primer punto que hice, miren, del anillo mágico. Es un poquito apretado, pero sí se puede coger, ¿ya? Entonces vamos aquí al hacer un aumento. Entonces aquí ya hice yo un punto, un aumento, vamos, 2 aumentos, voy a hacer 6 aumentos, 2 aumentos, y 6 aumentos. Entonces aquí terminamos de hacer nuestra primera vuelta y tenemos 12 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a hacer un punto bajo y aquí vamos a iniciar ya colocando nuestro separador de vueltas, ¿ya? Entonces aquí en el primer punto que hice de esta vuelta voy a poner el separador y voy a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta,
Y listo, miren, terminé de hacer mi segunda vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer 3 vueltas de altura. O sea, la vuelta número 3, 4 y 5 de estos 18 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer mis 3 filas de altura de 18 puntos. Ahora voy a tejer la vuelta, ahorita nos tocaría ver la vuelta número 6, ¿no? Y voy a hacer un punto, pongo el separador de vueltas, así. Y vamos a hacer 9 puntos. Ya hice uno, vamos. Y 9. Ahora vamos aquí a hacer el dedito, ¿no? Y vamos a hacer en el mismo punto un triple aumento, pero de medios puntos altos. Eso quiere decir que voy a hacer un medio punto alto en este punto. Miren así, 1. En ese mismo punto hago otro medio punto alto. Y en ese mismo punto, otro medio punto alto, miren, así de esta manera, ¿ya? Así, miren. Ahora me voy a ir a los puntos estos normales y voy a tejer 8 puntos hasta llegar al final. 1. Y 8 puntos bajos, miren. Terminamos de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tendríamos 20 puntos porque recuerden que se aumentaron por este dedito, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a tejer de nuevo los 9 puntos, ¿no? Vamos, 1. Y 9 puntos. Y aquí nos encontramos con los 3 puntos, ¿se acuerdan que hicimos en un solo punto el triple aumento de medios puntos? Voy a hacer una disminución triple. Eso quiere decir que yo me ingreso a este punto y saco. Así, miren. Me ingreso al siguiente punto y saco. Tengo 3 bucles. Me ingreso al siguiente punto y tengo 4 bucles. Tomo la lazada y paso por esos 4 bucles. Ahora me voy al siguiente punto y me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos. 1, y 8 puntos, miren, 8 puntitos, ¿ya? Entonces aquí, miren, terminamos de hacer el dedito pulgar y fácilmente, miren, como a veces se queda así como metidito, entonces le vamos a dar forma, puede ser con unas tijeras, con lo que ustedes tengan, que sea como puntita redonda y simplemente le vamos a empujar así, miren este punto que estaba como algo metido, entonces se le empuja un poquito, miren, y ya nos queda así como salidito, ya nos queda bien. ¿Ya? Entonces hemos terminado de hacer esta vuelta número 7 y tenemos 18 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 8 y vamos a iniciar con una disminución. Quitamos el separador y voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Y voy a colocar mi separador de vueltas. Ahora me voy a tejer 7 puntos. 1 y 7 puntos. Ahora voy a hacer aquí una disminución. Hago, miren, una disminución. Ahora me voy tejiendo 5 puntos. 1, 2, 2, 2, 2. 3, 4 y 5. Y finalmente me quedan 2 puntos y en esos 2 puntitos yo voy a hacer una disminución. Así, miren, ¿ya? Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos, déjenme ver cuántos, 15 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 6 puntos bajos, ¿ya? Vamos a iniciar con 6 puntitos. Vamos, 1 y 6 puntos, ¿ya? Ahora voy a hacer 2 disminuciones juntas, seguidas, ¿no? Entonces voy a hacer, primero hago una disminución, déjenme coger la hebra, una disminución, miren así.
Luego voy a hacer otra disminución, así. ¿Ya? Y finalmente me voy tejiendo estos 5 puntos que me quedarían hasta llegar al separador de vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos, miren. Y hemos terminado de hacer la vuelta número 9 y hasta ahí tenemos 13 puntos, ¿ya? Ahora vamos a aprovechar y vamos a rellenar un poquito esta parte de la mano. Ya, ahora lo que vamos a hacer es simplemente, miren, vueltas de altura. Pero primero le vamos a rellenar esta partecita de acá. Le vamos a poner un poco de relleno, así. Miren, entonces ponemos así el rellenito. También si deseamos que tenga como un poquito más de volumen el dedo, le podemos poner aquí, justo en este punto, un poquito de relleno así, miren, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación es simplemente ya vueltas de altura. Aquí ya estaría formada lo que es la manito. Miren, entonces miren aquí, ya terminamos de hacer esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es el brazo, vueltas de altura. ¿Ya? Recuerden que aquí tenemos 13 puntos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 37, 13 puntos bajos, ¿no? En total serían 28 vueltas de altura. Una cosita más, no se olviden de mientras ustedes van tejiendo, de ir rellenando, ¿no? Y listo, miren, ya terminé de hacer este bracito y aquí simplemente cortamos la hebra. No necesitamos dejar hebra porque estos brazos luego van a ir unidos con el cuerpo y así que van a ir tejidos con el cuerpo, así que no necesitamos dejar hebra, ¿ya? Entonces vamos a hacer 2 bracitos igualitos, ¿ya? Ahora miren, vamos a tejer esta piernita, ¿ya? Vamos a tejer esta pierna. Entonces, las 2 piernas son iguales, no tiene una derecha o una izquierda. Ya, porque a veces saben poner en los comentarios que cuál es la pierna derecha, no. Miren, como pueden ver, miren, es rectita la pierna, no tiene como que un pie derecho y un pie izquierdo, miren, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 de estas piernas. Y vamos a iniciar de igual forma con el mismo estambre, el mismo número de crochet. Bueno, vamos a hacer 8 cadenas para iniciar tejiendo esta parte, ¿no? Aquí. Y bueno, vamos a hacer 8 cadenas, ¿ya? Vamos así, nudo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas, ¿ya? Me salto la primera cadena porque esta no se teje, voy desde la segunda y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Hago mi primer punto, pongo el separador de vueltas, así. Y en esa misma cadena hago otro punto para que se me forme el aumento. Entonces ya hice un aumento. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, miren 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y me queda una cadenita, la del último. En esta cadenita del último voy a hacer 4 puntos en la misma cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4 puntos, miren. Y ya giramos, ¿ya? Ahora vamos a tejer en modo espejo. Eso quiere decir que vamos a tejer al contrario. Miren, aquí tejimos, vamos a tejer al contrario de las cadenas. Y eso quiere decir que vamos a coger de aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y al final vamos a hacer un aumento. Entonces voy a aprovechar este tejido para ir perdiendo esta hebrita, ¿ya? Entonces la pongo hacia adelante y voy al punto, como les dije, y voy a hacer 5 puntos. 1, 2, 3,
4, 5 y en el último punto, como les dije, un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera, ¿ya? Entonces vamos a tejer, y esta sería la primera vuelta que terminamos de hacer. Entonces aquí en esta primera vuelta tendríamos 18 puntos, ¿no? Vamos a la segunda vuelta. Si deseamos, jalamos también un poquito esto para que se cierren, miren, los puntitos, ¿ya? Vamos a la segunda vuelta y vamos a iniciar con un punto. Miren, cogemos así y seguimos perdiendo esta hebra. Voy a hacer el primer punto de mi segunda vuelta y le voy a poner aquí el separador, ¿ya? Ahora voy a hacer un punto bajo que ya hice. En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, y estoy perdiendo la hebra, ¿no? Todavía. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Aquí miren, esta hebrita ya se perdió. 5 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo y lo voy a repetir 2 veces. Ya hice la primera. Ahora repetimos de nuevo un aumento y un punto bajo. Ahora voy a tejer de nuevo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me quedan 2 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y hemos terminado de hacer la segunda vuelta y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de estos 22 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer las 6 vueltitas, miren, de altura, ¿no? Miren así. Y bueno, aquí estamos, terminaríamos la vuelta, a ver, déjenme revisar, a ver, la vuelta número 8, ¿no? Porque hicimos de la 3 a la 8 estas 6 vueltitas. Ahora vamos a la vuelta número 9, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a girar el tejido, ¿ya? También tomen en cuenta algo. Yo siempre les digo esto y les trato de indicar para que ustedes entiendan cómo va la forma y que no lo hagan así mecánicamente siguiendo un patrón. Porque jamás nos va a salir lo mismo solo siguiendo un patrón. ¿Por qué? Porque la persona que diseña el patrón posiblemente no tiene la misma atención al tejer que cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, en este caso, yo diseño el patrón, entonces ustedes no tienen la misma atención de pronto la que tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que interfiere la atención? Es donde terminamos siempre las vueltas. Por ejemplo, por decirles un ejemplo, si ustedes tejen demasiado de pronto apretado, ustedes pueden estar terminando de pronto cada vuelta, no aquí en la esquina, sino acá. O si tejen demasiado flojo, puede ser que terminen más acá. Entonces, yo les quiero explicar dónde va a ir cada parte para que ustedes lo adapten a su tejido, ¿ya? Como ustedes pueden ver, miren, aquí está aplanadito, ¿no? Aquí empezó, miren, es la primera fila. Entonces yo le aplasto así que quede derecho. Entonces justo el separador a mí me debe quedar a un lado. Si ustedes, por decirles, terminaron más acá, ustedes tejan los puntos que sean necesarios hasta llegar acá para hacer el siguiente paso que yo voy a hacer, ¿ya? O viceversa, si ustedes terminaron muy para acá, zafen algunos puntos para que les quede justo aquí en la esquina, ¿ya? Dicho esto, cuando ustedes estén localizadas aquí, miren, giran el tejido, van a girar el tejido así de esta manera. No vamos a hacer ninguna cadena, nada, y nos vamos a ir tejiendo 9 puntos. Entonces cojo el primer punto, miren, y voy tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8, ¿ya? Y 9, perdón, 8 y 9. No sé por qué dije 8. Ya, miren, ya. Tejí 9 puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Giro de nuevo el tejido, no hago ninguna cadena. Y voy a hacer una disminución. Miren, tomo el primer punto, saco, me quedan 2. Tomo el siguiente punto, saco y me quedan 3. Tomo lazada y tejo esos 3. Se me hace una disminución normal. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 7 puntos. Ya hice 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, miren, ¿ya? Entonces aquí, pues, tendríamos, a ver, esta sería la fila, a la anterior que hicimos fue la 9, ¿no? Y terminamos con 9 puntos cuando giramos. En esta sería la vuelta número 10, la fila número 10 que estamos girando y tenemos 8 puntos, ¿no? Ahora vamos a la fila número 11, giramos, de nuevo vamos a hacer una disminución y vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Miren, y aquí tenemos en esta fila número 10, perdón, 11, tenemos 7 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a hacer la fila número 12 y vamos a hacer una disminución y vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos, ¿ya? Y aquí en esta fila número 12 tenemos 6 puntos, ¿no? Giramos a la fila número 13 y hacemos una disminución y vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntitos, ¿ya? Y en esta fila número 13 tenemos 5 puntos, ¿ya? Aquí vamos a girar el tejido. Vamos a la fila número 14 y hacemos 2 puntos. 1, sigo en el otro, 2 puntos. Me voy a saltar el tercer punto y voy al cuarto punto y hago 3 puntos. Y voy al último, 4 puntos, ¿no? Entonces en esta fila número 14 terminamos con 4 puntos, ¿ya? Ahora vamos a iniciar, aquí lo conté en filas, ¿no? Y terminamos en la fila número 14 con 4 puntos. Ahora vamos a sacar el separador de vueltas y vamos a iniciar ahora, ya no vamos a tejer en filas, sino en vueltas, ¿no? Y continuamos. Vamos ahora a la vuelta número 15 y vamos a tejer, miren aquí. Entonces, miren, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Quiero que ustedes primero identifiquen estas como filas que se ven. Miren, una fila, 2 filas y 3 filas, ¿no? Que se conforman por 2 filas porque como giramos se forma así. Entonces, quiero que miren que se ve aquí estas como uniones y también la mitad de la fila. Entonces, vamos a ir cogiendo ahí los puntos, ¿ya? Entonces, miren, voy a sacar 5 medios puntos altos. Voy a bajarle un poquito la cámara para que de pronto se vea mejor, ¿ya? Miren, entonces yo aquí voy a coger, aquí, miren. Voy a tomar lazada y me voy a pinchar aquí. Miren, si ven que se ve esta rayita, esta unión aquí. Y voy a hacer un medio punto alto. Y ese va a ser el inicio de mi vuelta, ¿ya? De la vuelta número 15. Pongo el separador. Ahora tomo lazada y miren, hice aquí, ¿no? Ahora voy a hacer en la mitad de esta franja que sería aquí. Serían 2. Ahora me toca en esta unión 3. Miren. Ahora me toca en la mitad 4. Ahora me toca en esta unión 5. ¿Ya? Hice 5 medios puntos altos, ¿ya? Ahora miren,
Aquí está como esta unión, ¿no es cierto? Y ahora aquí hay un huequito, miren, que es de esta fila que se ve este huequito. Entonces desde aquí voy a empezar y voy a realizar 15 puntos deslizados. Traten de no hacerlos apretados, ¿ya? Miren, hice 1 y aquí ya se van viendo los puntos, miren, la cadena. Vamos cogiendo 2. Y miren, en el huequito que inicia acá, igual ahí 15. Miren, 15 puntos deslizados. Ahora ya voy a repetir lo mismo que hice acá. 5 medios puntos altos, ¿no? Y de igual forma, miren, aquí me voy a ir cogiendo así. Tomo la lazada, me pongo en la mitad de esto que sería aquí y hago 1. Miren, tomo la lazada, ahora hago en esta comunión, serían 2. Estoy haciendo medios puntos. Tomo la lazada, ahora en la mitad de esta, 3. Tomo la lazada, ahora en esta unión, 4. Tomo la lazada, ahora en la mitad, 5. Miren, ya hice 5 medios puntos altos en este lado. Ahora, ¿se acuerdan que aquí cuando terminamos de hacer esta fila, que era la 14, nos quedaba 1, 2, 3, 4 puntos? En esos 4 puntos voy a hacer también medios puntos altos. Ya, entonces aquí voy a hacer, si hice aquí 5, ¿no es cierto? Entonces continúo y me engancho aquí. Serían 6, 7, miren, 8 y 9 medios puntos altos, dice aquí, ¿ya? Miren. Entonces ya estamos uniéndole, ¿no? Para que se vaya formando el piecito. Esta es la fila número 15 y hemos terminado con 29 puntos en total. Ahora vamos a la fila número 16. Miren, tomamos de nuevo la lazada y vamos a repetir estos 5 medios puntos altos que hicimos al inicio. Entonces aquí ya es más fácil porque ya se ve el punto claramente, ¿no? Entonces vamos 1 y pongo mi separador de vueltas. Vamos. 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Ahora voy aquí en la vuelta número 16 que estoy, voy a hacer una disminución. Miren, entonces aquí yo ya me encuentro con estos primeros puntos deslizados que hicimos de los 15. Voy a hacer una disminución. Tomo la primera hebra, tomo la segunda hebra del siguiente punto. Miren, saco y tejo estos dos bucles para que se forme una disminución. Entonces hice 5 medios puntos altos y una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo puntos bajos en estos puntos deslizados que hicimos, ¿ya? Miren, voy a tomar así. Del punto deslizado voy a tratar de meterme y coger como es un poquito apretado, pero sí se puede. Voy a tratar, miren, de coger la cadena completa. Por eso deben hacer flojos esta vuelta, para que no se les apriete tanto. Entonces voy a sacar 11 puntos bajos. 1, miren, cojo así completo. 2, aquí miren, cojo el último punto que hago 11 puntos bajos. Ahora en los dos siguientes puntos voy a hacer una disminución. Tomo la hebra del primer punto, tomo del segundo y tejo una disminución. Ahora me encuentro con estos puntos de acá, medios puntos. ¿Se acuerdan que hicimos 9 medios puntos? Voy a volver a tejer esos 9 medios puntos. 1, y 9. Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 16 y tenemos 27 puntos, ¿ya? Ahora, en la siguiente vuelta que vamos a hacer, la vuelta número 17, vamos a tejer solo ya puntos bajos en todo el tejido. Entonces vamos a iniciar y aquí vamos a hacer. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Vamos a hacer así. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. La disminución me debe quedar siempre en esta esquina la que yo voy a hacer. Si por si acaso ustedes están muy acá o muy acá, tomen en cuenta que la disminución que vamos a hacer debe quedarles, porque vamos a hacer 3 disminuciones en esta vuelta.
La disminución primera debe quedarles en esta esquina miren, en esta esquinita del pie. La otra disminución debe quedarles en la otra esquina. Y la otra disminución debe quedarles aquí al último, atrás del talón. Entonces ustedes van a encajar eso, ¿ya? En mi caso son 5 puntos y voy a hacer ahorita la disminución. Miren. Así. Ahora me voy a ir tejiendo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, miren, 9 puntitos. A ver, 9, 10 puntos sería. 10 puntitos. Y ahora sí, miren, justo estoy en la esquina y voy a hacer una disminución. ¿Ya? Así, de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Miren, la disminución me queda al último, al finalizar la vuelta. Miren, ¿ya? Y me queda justo atrás en el talón, ¿no? Entonces, miren, aquí ya vamos dando la formita del pie, ya se va cerrando esta parte para ir formando aquí el tobillo y luego ya, pues, la piernita, ¿no? Entonces, aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 17 y tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 18, ¿ya? Ahora, en esta vuelta de aquí, número 18, lo que vamos a hacer en toda esta vuelta 3 disminuciones, en toda esta vuelta. Las disminuciones me deben quedar las 3 disminuciones aquí atrás en el talón, ¿ya? Eso quiere decir que se me está desenfocando y no sé por qué. Eso quiere decir que yo voy a tejer, miren, este es el talón. Voy a tejer una disminución al inicio, que me queda aquí, y luego voy a tejer los puntos así hasta llegar aquí, y luego las otras 2 disminuciones las voy a hacer al final, 1 y 2, para que me queden, miren, una disminución, otra disminución y otra disminución, que me quedaría justo aquí atrás en este talón, ¿ya? Entonces les indico así para que ustedes vayan viendo dónde van las disminuciones. Porque cuando yo inicié en el tejido, a veces yo solía ver tutoriales, porque todas empezamos viendo los tutoriales. Y yo seguía tal cual el patrón. Y no me salía, a veces me salía como que el talón a un lado y así era porque no lo entendía cómo iba haciendo la forma, ¿ya? Entonces yo les explico así, espero explicarme bien. Es como para que ustedes vayan adaptando perdón, se me movió la cámara, a su tejido, ¿no? Entonces, y les quede la forma. Bueno, entonces dicho esto, yo aquí voy a hacer una disminución. Voy a iniciar una disminución porque yo justo estoy acá atrás en el talón, como les expliqué. Entonces voy a hacer una disminución, ¿ya? Pongo el separador de vueltas, así, miren, de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo 18 puntos. 1, 18. Y finalmente, miren, me quedan 4 puntos donde voy a hacer las 2 últimas disminuciones. Entonces aquí voy a hacer una disminución y por último otra disminución. Entonces aquí justo me quedarían, como les dije, las 3 disminuciones de esta vuelta acá atrás, ¿no? Una que inicié y 2 al final. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 18 y tenemos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 19 y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? En esta vuelta de aquí, número 19, vamos a hacer igual 2 disminuciones, ¿ya? En toda esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones, ¿ya? Las cuales van a estar separadas por 4 puntos, ¿ya? Van a estar separadas por 4 puntos.
Eso quiere decir que los 4 puntos de separación entre disminución y disminución van a quedar aquí en el talón, ¿ya? Entonces, yo como estoy aquí en la mitad del talón, estos 2 puntos últimos de esta vuelta que voy a hacer, los voy a tejer 2 puntos. Entonces, y los 2 puntos del inicio, para que me queden, miren, 1, 2, 3 y 4 puntitos ahí. Y antes de estos 2 puntos voy a hacer la disminución y después de estos 2 puntos voy a hacer la disminución para que me quede 4 puntos aquí, una disminución acá y una disminución acá, ¿ya? Entonces siempre fíjense en que los 4 puntos deben quedar atrás del talón céntricos, no muy acá ni muy allá. Ahora entonces en esta vuelta vamos a iniciar. Voy a hacer mis 2 puntos. 1. Pongo el separador y 2 puntos. Ahora voy a hacer la disminución, miren. Y me voy a ir tejiendo estos puntos de acá que serían 13. 1. Y 13. ¿Ya? Entonces voy a hacer una disminución. Y finalmente tejo mis 2 puntos bajos. 1 y 2. Entonces me quedaron los 2 puntos del inicio, los del final y a los lados las disminuciones. Atrás del talón, miren, ¿no? Ahora sí, aquí terminamos de hacer la vuelta número 19 y tenemos 19 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 20. Y en la vuelta número 20... en cambio va a estar separada las disminuciones como acá lo separamos, ¿se acuerdan? De 4 puntos, ahora va a estar separados de 6 puntos. Quiere decir que yo voy a hacer 3 puntos acá al final y 3 puntos al inicio. Y luego antes de estos 3 puntos la disminución y después de los 3 puntos la disminución para que me queden 6 puntos aquí atrás del talón. Miren, entonces vamos a iniciar. Por eso ustedes siempre tienen que estar como en la mitad de atrás del talón para iniciar o terminar una vuelta. Entonces voy a repetir aquí, voy a iniciar con 3 puntos. 1. Esta es la vuelta número 20, ¿no? 1, 2, miren, y 3 puntos. Y voy a hacer la disminución. Entonces la disminución me está quedando, miren, aquí como a un ladito, es como para que se vaya cerrando esta parte, ¿ya? Ahora vamos a hacer 9 puntos. 1, y 9. Y miren, entonces acá, como hice la disminución, miren, del otro lado también me quedé en el mismo sitio y vamos a hacer la disminución. Y finalmente voy a tejer estos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Miren, ¿ya? Entonces aquí nos queda así. Miren, ya está dando formita el piecito, miren, ¿no? Entonces ahora aquí terminamos de hacer la vuelta número 20 y tenemos 17 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 17 puntos. O sea, la vuelta número 21 y 22 de 17 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 17 puntos, que fue la vuelta número 21 y 22, ¿no? Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar el pie de una vez. Entonces vamos a ir cogiendo así el estambre. Yo me ayudo siempre de la pincita, como les digo, porque a veces con los dedos sabe estirarse el tejido. Pero si de pronto ustedes no tienen esta pinza, pues háganlo con la mano, pero los dedos, traten de no estirarle el tejido, de meterle con mucho cuidado. Tal vez, pues si no tienen la pinza, pueden también ir metiendo, por decirles así. Y si tienen un lapicero así, le van acomodando así. También es válido, ¿ya? Entonces vamos a ir rellenando este piecito, dándole forma. No rellenen mucho, porque si no se abre el tejido. Solo hasta donde dé, miren. Es como que ustedes simplemente
le van dando esa forma, ¿no? No necesitan expander, que se expanda este tejido. Entonces miren, porque si ustedes van metiendo relleno, o sea, el pie va a ir cediendo, porque el tejido es como elástico. Entonces se va a ir haciendo grande y se va deformando y se abre los puntos, se les ve huecos, ¿ya? Entonces miren aquí, yo ya le rellené así el piecito, miren. Y también vamos a rellenar un poquito de aquí de la parte del tobillo. También le rellené aquí el talón. Y ahora, pues por último, vamos a ponerle un poco aquí en el tobillo. Porque aquí pues ya terminamos de hacer el piecito y vamos a empezar ya a hacer la pierna, la pantorrilla, luego la rodilla y por último el muslo de la piernita, ¿ya? Entonces miren aquí, yo ya le terminé de rellenar esta parte y vamos a continuar. Miren, ya nos queda así. El piecito ya es como que tiene esa formita, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la fila número 23, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nosotros aquí ya terminamos básicamente de hacer las disminuciones, ¿no? Para ir dando, miren, esta forma, esta curva de aquí. Por eso es importante que las disminuciones queden atrás y algunas aquí a los lados para que vaya, miren, dando esta forma, cerrando aquí el piecito, ¿ya? Ahora vamos, como les digo, a la vuelta número 23 y vamos a comenzar en cambio con los aumentos, ¿ya? Para irle dando ese grosor a la pierna. Y aquí deben también darse cuenta, así como fuimos ubicando las disminuciones, aquí también tienen que irse ubicando dónde van los aumentos, porque eso también es importante para darle, miren, esta forma a la pierna. Esto, ¿no? Vamos aumentando y esto debe quedar, miren, esta es la parte de atrás, debe quedar acá los aumentos atrás, miren, y aquí solo se abulta es cuando hacemos la rodilla. Entonces, eso quiero que ustedes se den cuenta. Ahora, vamos a iniciar con aquí realizando, en esta vuelta vamos a hacer 2 aumentos en total en toda la vuelta. Esos 2 aumentos me debe quedar justo atrás. Eso quiere decir que yo voy a hacer, para que me quede justo acá atrás, voy a hacer un aumento, miren aquí, si ven que aquí, esta parte de aquí es el punto de la vuelta, ¿no es cierto? Y aquí está el segundo punto. Entonces, para que a mí me queden justo en el centro los dos aumentos, voy a hacer 1 y 2 aumentos juntos, ¿ya? Y luego voy tejiendo puntos bajos hasta llegar al final, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes se den cuenta, porque si ustedes con la tensión del tejido terminaron más acá, entonces ustedes van a tejer los puntos necesarios hasta llegar acá, miren, para que justo los 2 aumentos que vamos a hacer les quede atrás en la mitad del talón, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos a continuar. Entonces yo, como les dije, voy a hacer 2 aumentos, ¿ya? Entonces aquí vamos a iniciar con un aumento de puntos bajos, no estamos tejiendo solo puntos bajos. Entonces aquí ya hice mi primer aumento, miren, y voy a poner aquí el separador de vueltas, ¿ya? Y en el segundo punto voy a hacer el segundo aumento, miren, así de esta manera. Y como pueden mirar, miren, los 2 aumentos me quedaron justo acá atrás del talón, ¿no? Entonces aquí continúo tejiendo y aquí pues yo voy a ir tejiendo, serían 15 puntos, ¿ya? Voy a tejer estos 15 puntos hasta llegar al final. 1, y 15 puntos. Y hemos terminado de realizar nuestra vuelta número 23 y terminamos con 19 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 24 y en esta vuelta número 24 vamos a tejer solamente una vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 19 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura, la vuelta número 24. Ahora vamos a la vuelta número 25 y en esta vuelta número 25 vamos a hacer de igual forma 2 aumentos. Pero estos 2 aumentos tienen que estar separados de 2 puntos. Eso quiere decir, voy a sacarle el separador ya, que no me estorbe. Eso quiere decir, miren que si yo estoy así, yo voy a verle aquí cuáles son los 2 puntos que están en el centro o atrás del talón. En este caso mío, miren, serían este y este. Entonces, voy a separar, va a haber 1 y 2 puntos, ¿no es cierto? Ya.
Antes de este punto va a haber un aumento y después de los 2 puntos otro aumento para que me queden estos 2 puntos libres en el centro y al lado los extremos van a estar, miren, los aumentos, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer eso. Entonces aquí yo voy a iniciar con un aumento, miren, así. Y voy a poner mi separador de vueltas, ¿ya? En el primer punto que hice del aumento. Ahora voy a hacer los 2 puntos que les dije que van a quedar al centro, de atrás del talón, 1 y 2 puntos, ya. Y luego hago el otro aumento, miren. Así, miren, de esta manera. Entonces justo me queda, miren, los 2 puntitos acá, un aumento acá y un aumento acá. Entonces ya estos puntos de adelante me voy tejiendo punto sobre punto, que serían, déjenme ver, que serían 15 puntos, ¿no? Entonces me voy a ir tejiendo estos 15 puntos de acá hasta llegar al final de la vuelta. 1, y 15, ¿ya? Aquí terminamos de hacer la vuelta número 25 y tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 26. Y la vuelta número 26 va a ser vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 21 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 26 y realicé 21 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 27. En esta vuelta número 27, yo voy a hacer en toda esta vuelta 2 aumentos, los cuales van a estar separados por 3 puntos. Eso quiere decir que yo voy a identificar, miren, 1, 2, 3 puntos del centro. Y aquí viene un aumento, 1, 2, 3 puntos y un aumento. Y luego tejo normalmente los demás puntos, ¿ya? Lo importante es que yo ubique los 3 puntos del centro, ¿ya? Estos 3 puntitos del centro para que no se me haga mal donde quiero el aumento. Entonces voy a iniciar con un aumento, miren, de puntos bajos. Voy a poner el separador de vueltas. Y voy a hacer mis 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿ya? Y luego en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren. Y así nos queda. ¿Sí ven? Los 3 puntos del medio, un aumento y un aumento. Y luego me voy a ir tejiendo estos puntos de acá hasta llegar al final, que serían 16 puntos, ¿ya? Entonces me vuelvo a enlazar y voy tejiendo estos 16 puntos bajos. 1, y 16. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 27 y tenemos 23 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer vuelta de altura. Vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 28 y 29 vamos a hacer punto sobre punto estos 23 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 28 y 29 de 23 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 30. Y en esta vuelta número 30, de igual forma vamos a hacer aquí 2 aumentos en toda la vuelta, pero van a estar separados por 3 puntos, ¿no? Van a estar separados por 3 puntos. Entonces yo voy a identificar mis 3 puntitos que serían, miren, 1, 2, 3. Estos 3 puntos estarían en el centro de atrás. Entonces, antes de este punto voy a hacer aquí un aumento y después de los 3 puntos otro aumento para completar ya. Entonces yo aquí voy a tejer los puntos que sean necesarios, como les dije. Miren, estos son los 3 puntos que yo voy a tejer del centro, ¿no es cierto? Que serían estos de aquí. Sí, estos de aquí. Entonces, miren, aquí yo voy a hacer el aumento. Entonces, yo voy a tejer 1, 2, 3 puntos para llegar aquí para hacer el aumento, ¿ya? Entonces, voy a tejer así. 1. Voy a poner el separador. 2. 3 puntos. Y ahora sí voy a hacer el aumento. Un aumento que va a estar separado de 3 puntos. 1, 2, 3 y repito un aumento. Miren. Entonces justo haciendo así me quedarían, miren,
Los 3 puntos del centro, el aumento y el aumento, ¿ya? Entonces ahora me voy a ir tejiendo estos puntos sobre punto hasta llegar al final, hasta el separador, ¿ya? Entonces aquí, a ver, déjenme ver cuántos puntos deben salir. Debo tener 15 puntos, ¿ya? Hice 2. Y 15 puntos, ¿ya? Y aquí terminaría de hacer la vuelta número 31, ¿no? La vuelta número 30, quiero decir, la vuelta número 30 y tenemos 25 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura. La vuelta número 31 y 32 de 25 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura, la vuelta número 31 y 32 de 25 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, ¿no? Vamos a empezar a rellenar, como les estaba indicando, así con una pincita o con un lapicero. Vamos a ir metiendo así poquito, ¿no? Solamente que le dé la formita, nomás le llene esta formita, nada más, no mucho. Entonces, para que nos quede prolijo este tejido, ¿no? Entonces ahí vamos así, miren, rellenando. Así, ya. Aquí ya estamos con esto. Aplastémosle así un poco para que no vaya a estorbarnos cuando tejamos, ¿ya? Entonces, miren, ahora sí vamos a ir a la vuelta. ¿Qué vuelta nos toca? La 33, ¿no? Sí, la vuelta número 33. Y bueno, ya estamos casi en la mitad de la pierna. Vamos la vuelta número 33. Y de igual forma, miren, la vuelta número 33 vamos a hacer aquí 2 aumentos en toda esta vuelta que van a estar separados de igual forma por 3 puntos. Entonces ustedes ubiquen sus 3 puntos y aquí sería el aumento. Entonces yo voy a hacer 1, 2, 3, 4 al inicio para que me quede bien, ¿no? Entonces voy a hacer 4 puntos al inicio. 1, miren, pongo acá 2, 3 y 4. Ahora sí voy a hacer mi aumento, ¿ya? Ahora voy a tejer los 3 puntos de separación entre aumento y aumento. Vamos, 1, 2 y 3. Y ahora sí voy a hacer mi aumento, miren. ¿Ya? Entonces me queda esto bien, miren, donde yo quiero que esté atrás, ¿ya? Entonces aquí me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar acá. Me tocaría tejer 16 puntos, ¿ya? Entonces voy a irme tejiendo así. 1, 16. Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 33 y tenemos 27 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 34 y 35 de estos 27 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura, la 34 y la 35 de 27 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 36, ¿ya? Y en esta vuelta número 36 vamos a hacer en toda esta vuelta solo 2 aumentos, los cuales van a estar separados de 4 puntos, ¿ya? Vamos a identificar, miren, estos son los 4 puntos que están del centro. Entonces aquí voy a hacer en el anterior un aumento y entonces tengo que tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Voy a tejer 5 puntitos. Entonces aquí voy así, miren. 1, pongo el separador, ¿ya? 2, 3, 4, 5 puntos. Ahora voy a hacer mi aumento de puntos bajos, miren, ¿ya? Ahora voy a hacer los 4 puntos de separación entre aumento y aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así, miren, de esta manera, ¿ya? Y ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Serían aquí estos, déjenme ver, serían 16 puntos, ¿ya? Vamos a tejer estos 16 puntitos. 1 y 16, ¿ya?
Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 36 y tenemos 29 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 37, 38 y 39, 3 vueltas de altura de estos 29 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer las 3 vueltitas de altura, que hicimos la vuelta número 37, 38 y 39 de 29 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 40. ¿Ya? Y en esta vuelta número 40 vamos a hacer 2 disminuciones en esta vuelta para ir cerrando y dando una formita, ¿ya? Pero estas 2 disminuciones van a estar separadas, miren, coloquen así la piernita por 2 puntos. Entonces ustedes van a ubicar los 2 puntitos céntricos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso estos son los 2 puntos que se quedarían en el centro de atrás. Y voy a hacer una disminución a un lado y una al otro lado. Entonces aquí sería para hacer la disminución. Entonces debo tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces voy a iniciar tejiendo 5 puntos. Así, miren. Voy a hacer 1 y pongo el separador. Vamos 2, 3, 4 y 5 y voy a hacer la disminución. Ahora voy a hacer mis 2 puntos céntricos, 1 y 2 puntos. Ahora voy a hacer mi disminución, ¿ya? Y finalmente me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al separador. Eso quiere decir que yo voy a tejer 18 puntos, ¿ya? Ya hice 1. Y 18 puntos bajos. Y listo, ¿no es cierto? Aquí ya terminamos, era la vuelta que hicimos los últimos 18 puntos, la vuelta número 40. Ahora vamos a la vuelta número 41. Y aquí vamos a hacer en toda esta vuelta 2 disminuciones igual, pero las vamos a ubicar así las disminuciones. Miren, yo tengo la piernita así, ¿no es cierto? Ya. La van a poner así rectita, al derecho, al frente. Entonces ustedes van a aplastar así la pierna, miren, así. Entonces una disminución les debe quedar a un lado y otra disminución acá al otro lado. ¿Ya? Y entonces van a hacer una disminución aquí, cuentan los puntos y luego la otra disminución acá. Entonces como yo ya aplasté aquí la piernita para que me quede así, voy a poner aquí otro marcador como para no perderme donde tengo que hacer. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto, miren. Voy a poner aquí este separador porque aquí es donde yo voy a hacer mi otra disminución. Déjenme ponerle así bien. Es así. Ahí. Entonces estos 2 puntitos de acá serían de la disminución, ¿no? Entonces ya. Ahora, entonces yo lo que voy a hacer, como les dije, justo aquí miren, yo terminé. Si ustedes terminaron muy acá, tejan los puntos que sean necesarios hasta llegar a la esquina. Entonces aquí yo voy a iniciar con una disminución, ¿ya? Entonces vamos a hacer la disminución. Así, miren. Y ponemos pues nuestro separador. Este es el inicio de vuelta, ¿ya? El otro solo es para darnos cuenta dónde vamos a hacer la disminución. Ahora aquí yo voy a tejer los puntos, normalmente serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos, miren, ¿ya? Eso quiere decir que también para que se guíen 12 puntos de separación de atrás, ¿no? Y aquí voy a hacer mi disminución. Este separador solo era de señal para hacer la disminución. Entonces cojo así y hago mi disminución, miren. Y luego me voy tejiendo normalmente los puntos hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos, ¿ya? Entonces aquí yo he terminado de hacer la vuelta número 41.
Y aquí tendríamos 25 puntos bajos, ¿no? 25 puntos bajos. En la vuelta anterior, la 40, no sé si les dije los números de puntos, pero eran 27, ¿ya? En esta vuelta número 41 son 25. Ahora, en la vuelta número 42 que vamos a hacer una vuelta de altura de estos 25 puntos bajos. Listo, miren, entonces aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 25 puntos bajos y terminé de hacer la vuelta número 42. Ahora vamos a la vuelta número 43. Y en esta vuelta número 43 nosotros, déjenme sacar un poquito de estambre. En esta vuelta vamos a hacer 5 aumentos en toda esta vuelta. Pero los 5 aumentos van a ser la rodilla. O sea, los 5 aumentos es para formar la rodilla. Eso quiere decir que los 5 aumentos ustedes tienen que ubicar 5 puntos que estén al centro. Miren, céntricos. Van a ubicar los 5 puntos. También lo que pueden hacer es ponerla de lado a la piernita y le aplastan así, ¿ya? Así ustedes sacarían, miren, el punto del medio, que sería este. Entonces, como debo hacer 5 puntos, serían 2 más acá y 2 al otro lado para que se formen 5, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a retroceder 2 más. Miren, entonces, desde aquí voy a poner el separador. Desde este punto de aquí, yo voy a hacer mis aumentos para que me queden mis 5 puntos céntricos, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, miren, los 5 puntos de adelante, ahí van a ser los 5 aumentos. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es tejer punto sobre punto hasta llegar antes del marcador que puse para hacer la señal, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a ir tejiendo. Entonces, yo voy a ir tejiendo estos 18 puntos bajos. Así que, bueno, este es el inicio de vuelta, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, puntos bajos, y vamos aquí a iniciar con nuestro primer punto. Sería 1, 18 puntos, ¿no? Ahora me voy a ir haciendo mis 5 aumentos. Ese separador solo era para ver dónde hacemos los aumentos. 1 y 5. 5 aumentos. Y finalmente tejo estos 2 puntos. 1 y 2 puntos. ¿Ya? Y aquí ya terminaría de hacer esta vuelta, que sería la vuelta número 41. Y tendríamos aquí 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 40. La vuelta número 43 fue la que terminé de hacer ahorita. Sí, la vuelta aquí número 43 y termino con 30 puntos. Ahora voy a la vuelta número 44 y voy a tejer punto sobre punto estos 30 puntos bajos. Y listo, terminé de hacer la vuelta número 44 con 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 45. Y en esta vuelta número 45 vamos a hacer solo un aumento en toda esta vuelta. Y el aumento me va a quedar atrás. Yo simplemente voy a coger así y voy a ver cuál es la mitad de la pierna de la parte de atrás y veo que es este puntito de aquí. Entonces voy a poner el separador solo para que me indique dónde hacer el aumento. Ya. Entonces voy a ir tejiendo los puntos. Solo ahí voy a hacer un aumento. Lo demás voy a tejer solo puntos bajos, ¿ya? Entonces aquí yo voy a irme tejiendo estos puntos, miren. Sería 1. Me voy tejiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, ¿ya? Y donde estaba este marcador que es para hacer el aumento, voy a hacer solo un aumento, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 45, ¿no es cierto? Y tenemos 31 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer 11 vueltas de altura. Eso quiere decir que desde la vuelta número 46 hasta la vuelta número 56 vamos a hacer estos 31 puntos bajos. Vamos a hacer 11 vueltas. Y miren, aquí yo ya terminé de tejer mis 11 vueltas de altura que hicimos desde la vuelta número 46 hasta la 56, ¿ya? Entonces, miren aquí, sin importar dónde ustedes hayan terminado, lo que van a hacer es poner la pierna así, ¿no? Y vamos a aplastar, miren, así, a la mitad para que nos quede justo la mitad de este lado. Y que sería aquí,
¿no es cierto? Aquí. Entonces yo voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a ubicarme ahí. Así bien. Entonces yo aquí me faltarían como unos 2 puntitos. Voy a hacer 1 y 2, ¿ya? Y simplemente voy a cortar aquí ya la hebra porque voy a hacer un cambio de color, ¿ya? Entonces saco el separador y voy a introducir el estambre de color blanco, ¿ya? Entonces vamos a tomar el estambre de color blanco. Nos vamos a meter en estos bucles, miren de aquí. Así. Y acá. Voy a tomar el estambre de color blanco. Paso por ahí. Jalo la hebra de color piel. Y luego voy a amarrar estas 2 hebritas, tanto la de color piel como la blanca. Estos 2 cabitos voy a hacer 2 nudos, 1 y 2 nudos, ¿ya? Y esto voy a ingresar acá adentro, ¿ya? Esto va a quedar dentro del tejido, ¿ya? Entonces vamos a tomar el estambre de color blanco y me voy a ir tejiendo. Miren, aquí será mi nuevo inicio de vuelta. Me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 31 puntos bajos y voy a hacer 5 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 57, 58, 59, 60 y 61, 5 vueltas de altura con color blanco de 31 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer estas 5 vueltas de altura de 31 puntos, ¿no? Hicimos de la vuelta 57 a la 61. Bueno, miren aquí, ustedes cuando hagan las piernas, las 2 piernas, como les dije, son iguales. No hay una derecha, no hay una izquierda, las 2 son iguales. Cuando hagan la primera pierna van a cortar la hebra y le van a dejar así. Miren, le cortan la hebra y le dejan así. Cuando ustedes hagan la segunda pierna, que es la que yo estoy haciendo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Aquí nosotros pues vamos a tejer una media vuelta más para poder unir, ¿ya? Pero antes de eso van a rellenar la piernita, ¿ya? Miren, ahorita yo le voy a aplastar la pierna así. La segunda pierna que ustedes hicieron la ponen rectita y le aplastan aquí para encontrar este punto de acá, ¿ya? Entonces van a poner un separador para saber que hasta este punto deben llegar, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a tejer, miren, siempre sería al contrario, no están ustedes aquí y ustedes al contrario de donde están, miren, van a tejer, ¿ya? Entonces vamos a tejer estos puntitos de acá. Este marcador lo voy a quitar porque este de acá será el nuevo inicio, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a la señal que pusimos del marcador, ¿ya? Entonces aquí no les doy un número de puntos exactos porque no va a coincidir, simplemente les doy la indicación de dónde deben ustedes, hasta dónde ustedes deben tejer para que las piernas al unir nos queden muy derechitas, ¿ya? Que quede parejo. Entonces esto hacemos solo en la segunda pierna, que no cortamos la hebra, ¿ya? Entonces miren. Porque ustedes siempre cuando vayan a unir piernas deben hacer una media vuelta más en la segunda pierna. Para el momento de que ustedes unan no les quede como patoja. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes no hacen esta media vuelta más al momento de unir aquí y que luego vamos a tejer estos puntos, miren, esta si no tiene esta media vuelta más, esta va a quedar así más arriba y esta más abajo. Si hacemos una media vuelta más aquí, con el incremento de esta que vamos a unir, nos queda igual, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hayamos llegado aquí, entonces nosotros el último punto que vamos a tejer es el punto que está puesto el separador, miren, hasta aquí, ¿ya? Entonces, nosotros aquí vamos a hacer una cadena, ¿ya? Una cadena. Todavía no vamos a poner el separador. Vamos a poner una cadena. Ahora sí, miren, vamos a tomar la primera pierna que hicimos. De igual forma le vamos, miren, a aplastar así. Para encontrar, que sería justo, miren, donde está
que yo terminé de hacer. Entonces, miren, obviamente las piernas tienen que quedar, miren, así, ¿no? Derechitas. Entonces, yo hice aquí una cadena, ¿no es cierto? Y ahora me voy a unir con este último puntito que hice de esta pierna para que me quede igual. Me meto así en el punto, jalo acá la cadena y aquí, miren, para que esto no se les zafe también, sosténganle así hacia adelante porque luego le vamos a ir perdiendo. Voy a hacer aquí mi primer punto de esta pierna, así, miren, jalemos esto de acá para que no se nos vaya a zafar, ¿ya? Entonces en este punto, este va a ser el inicio de vuelta. Recuerden que en las piernas teníamos 31 puntos, entonces aquí voy a tejer los 31 puntos. Ya hice 1 y me voy tejiendo así, 2, y aprovecho para perder esta hebra. 3 y así hasta llegar a 31. Y listo, miren. Yo aquí ya tejí mis 31 puntos, ¿no? De esta pierna. Estamos todavía haciendo la primera vuelta de la unión de piernas. Recuerden que nos ubicamos aquí, hicimos una cadena y unimos los 31 puntos, ¿ya? Miren, aquí donde está puesto el marcador es el primer punto de los 31. Este que está antes es la cadena que hicimos. Vamos a tejer un punto en esa cadena. Ya en la cadena que está antes de ese puntito donde está puesto el marcador, vamos a tomar así hebra y tejemos esa cadena, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto los 31 puntos de esta otra piernita, ¿ya? Me voy a ir tejiendo eso. Y listo, miren. Ya terminé de hacer mis 31 puntos de esta otra pierna y me encuentro con la cadena que hicimos al inicio. ¿Ya? Entonces en esa cadena que hicimos al inicio voy a tejer un punto del otro lado. Recuerden que acá tejimos, la cadena tiene 2 hebras, ¿no? Le dijimos de un lado y acá ahora del otro lado. ¿Ya? Entonces aquí, miren, ya terminé de hacer esta primera vuelta que sería la unión de piernas y terminamos con 64 puntos porque teníamos 31 más 31 de la pierna son 62. Más un punto de un lado de la cadena, 63, más un punto del otro lado de la cadena, 64, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es tejer aquí estos 64 puntos, ¿no? Vamos a irnos tejiendo en la segunda vuelta, punto sobre punto, estos 64 puntos bajos. Listo, miren. Ya terminé de hacer esta vuelta de altura de 64 puntos, ¿ya? Ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 3, vamos a hacer, en toda esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones. La disminución, la primera disminución justo, miren, me debe quedar aquí atrás. Esta es la parte de atrás de la muñeca. La voy a hacer ahorita una disminución aquí, ¿ya? Vamos a hacer ahorita una disminución. Miren, así, ¿no? Y la otra disminución la voy a hacer al otro lado de al frente aquí. Ya, entonces voy a tejer los puntos, punto sobre punto así. Llego acá en la mitad del otro lado y hago la disminución y luego tejo los puntos acá. Y listo, miren. Hemos terminado de hacer la vuelta número 3 y hasta ahí tendríamos 62 puntos porque hicimos 2 disminuciones, una aquí y una acá. Ya, ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 62 puntos. Y vamos a hacer 6 vueltas de altura. O sea, la vuelta número 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de estos 62 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltitas de altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren, y terminamos con la vuelta número 9, porque hicimos de la 4 a la 9, 62 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer, miren, vamos a poner así y justo aplastamos así. Y en esta parte de aquí voy a coger unos 2 separadores de vueltas para poner, miren. Para no equivocarme le voy a poner de otro color, miren. El que es de la inicio y final de vuelta es rosado. Y naranja las voy a poner a estos 2 extremos. Esto solamente voy a poner aquí, es una señal para cuando yo tenga que hacer unas 2 disminuciones. En esta vuelta voy a hacer 2 disminuciones, una que me quede aquí y otra que me quede acá. Y lo demás voy tejiendo los puntos normalmente, ¿ya? Entonces voy a hacer eso. Miren, vamos aquí a engancharnos
aquí estamos en nuestra vuelta y pues yo me voy a ir tejiendo así. Recuerden que este es el inicio y el final de la vuelta, no se confundan, ¿ya? Los otros marcadores solo es para poner señal. Entonces aquí yo voy a ir tejiendo punto, miren así, sobre punto hasta llegar antes de este marcador. Y listo, miren, ya llegué aquí a un punto antes del marcador, lo voy a sacar al marcador y voy a hacer mi disminución. Ese marcador ya no lo pongo porque solo era señal. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto, miren aquí, en cambio hasta llegar antes del otro marcador para hacer la otra disminución. Y listo, miren, ya llegué al otro extremo, saco el separador y voy a hacer mi otra disminución. Miren así. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final, sería aquí de la vuelta, ¿ya? Y listo, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta número 10 y hasta ahí tenemos 60 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 11 y aquí vamos a hacer 2 disminuciones en esta vuelta, pero aquí ya no vamos a hacer a los lados, sino una aquí atrás, miren, y otra acá adelante, que justo nos quede en esta parte de aquí y otra que nos quede justo aquí, ¿ya? Entonces aquí yo voy a iniciar entonces con mi disminución, porque justo estoy aquí. Entonces inicio con mi disminución y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar aquí para hacer la otra disminución que me quede justo aquí en el centro. Y luego voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número, sería la vuelta número 11, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 58 puntos, ¿ya? Ahora sí, pues aquí vamos a hacer un cambio de color. Voy a jalar así un poquito, ¿ya? Y voy a introducir nuevamente el estambre de color piel, ¿ya? Entonces me voy a meter aquí, miren, por estas hebritas de aquí. Entonces voy a tomar el color piel, lo introduzco aquí, luego voy a jalar el color blanco y lo voy a cortar, voy a dejar solo un pedacito de hebra para luego amarrar con el color piel, así, miren, estas 2 hebritas. Hacemos 2 nudos fuertes para que no se nos vaya a zafar el cambio de color, ¿ya? Entonces, miren, recuerden que aquí tenemos 58 puntos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la vuelta número 12 y vamos a hacer 7 puntos bajos. Entonces aquí vamos 1, pongo el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y voy a hacer una disminución. Ya. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos. Esos 4 puntos los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 12 y hasta ahí tendríamos 52 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 52 puntos, ¿ya? Y vamos a hacer 14 vueltas de altura, o sea, quiere decir que desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 26 vamos a hacer 52 puntos bajos, 14 vueltas. No se olviden, cierto, de ir rellenando mientras van avanzando el tejido, ¿no? Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 14 vueltas de altura de estos 52 puntos bajos, ¿ya? Ahora sí, bueno, vamos a continuar y vamos a la vuelta número 27, porque de aquí hicimos las 14 vueltas desde la vuelta número 13 a la 26, 14 vueltas de 52. Ahora nos toca la vuelta 27 y vamos a hacer 24 puntos. O sea, vamos a hacer en esta vuelta 2 disminuciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que las disminuciones nos coincidan así, no 24 puntos como les dije, vamos a hacer así.
Entonces, una disminución acá. Les quiero indicar así, ¿no? Con puntos para cuando ustedes adapten su tejido, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Y sepan que aquí en las esquinas, incluso ustedes pueden modificar el patrón como ustedes deseen, pero saben que aquí en las esquinas tenemos que hacer las disminuciones. Entonces, vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar antes del marcador. Y listo, aquí miren, llega el marcador y ya le sequé el separador. Ese solamente es para ver cuando hacemos la disminución. Entonces voy a hacer mi disminución, miren. Ahora me voy tejiendo los puntos que sean necesarios hasta llegar a este marcador. Estos marcadores, el naranja, es los que están para hacer las disminuciones. Estos no tomamos en cuenta, solamente este es el principal, ya. Entonces dejamos los puntos que sean necesarios hasta llegar antes del marcador y luego hacemos la disminución y luego tejemos los puntos que nos haga falta hasta llegar al separador. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 27 y hasta ahí tendríamos 50 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 28 y la vuelta número 28 vamos a hacer una disminución aquí atrás, le calculamos en la mitad de la parte de la espalda. Entonces miren, aquí voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta ubicarme más o menos, o sea, no es que tienen que ser tampoco exacto, pero ustedes aproximadamente, miren, tejí 3 puntos y ya me acerco a la mitad para poder hacer mi disminución. Aquí voy a hacer una disminución y luego voy a continuar tejiendo punto sobre punto hasta llegar a la parte de adelante. Igual aquí miren la mitad y aquí hago una disminución y luego tejo los puntos necesarios hasta llegar al final, sería del otro lado, hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 28 y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿no? Ya, ahora sí. Aquí hemos terminado, miren, yo ya estoy rellenando, ¿no? Conforme voy tejiendo, voy rellenando. Aquí hemos llegado a la parte ya para unir los brazos, ¿no? Y bueno, aquí terminamos hasta la vuelta número, como les dije, 28 y vamos a hacer un reconteo de vueltas, o sea, vamos a volver a contar desde la vuelta número 1 porque vamos a hacer la unión ya de brazos, ¿ya? Entonces vamos a tomar los bracitos, vamos a dejarlos aquí para poder nosotros ir uniendo, ¿no? En esta unión de brazos. Ahora lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien, esta parte es muy importante porque como ustedes lo tomen bien la medida, es donde va a ir los brazos. ¿Cómo lo van a hacer? El cuerpo está así, miren, derechito, ¿no? Van a aplastar así, miren, desde el centro hacia los lados para sacar exactamente de aquí. Miren, aquí yo voy a coger 2 puntos, o sea, de aquí 2 puntos, esta es la mitad, entonces cojo 2 puntos acá y 2 puntos acá, en total serían 4. Ya, entonces les voy a indicar cómo los miro, miren. Entonces aquí, como es la mitad, 1 y 2 para acá, 1 y 2 para acá, ¿no es cierto? Entonces voy a poner el separador aquí porque voy a tomar 1, 2, 3 y 4, que serían estos de aquí, que justo me quedarían 4 puntos en la esquina, miren. 1, 2, 3 y 4 puntos. Estos puntos son muy importantes, miren, estos justo me quedan así, miren, el centro y así. Si yo saco esto bien, esta medida que es, miren, justo acá, ¿no? A la mitad del lado. Entonces aquí yo voy a empezar a unir los brazos. Y si yo tomo bien esta medida, todos los puntos que les dé ahora a continuación el patrón les debe coincidir al tomar bien esta medida, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar el tejido, vamos a sacar este separador porque vamos a hacer un nuevo inicio de vuelta. Entonces, como yo ya tomé, miren la medida de los puntos, voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar, miren, un punto antes de donde está el separador. Entonces me voy a ir tejiendo los puntos que sean necesarios hasta llegar. Como les digo, no les doy un número exacto de puntos porque no tenemos la misma tensión al tejer y no quiero que los brazos a ustedes les quede torcidos, ¿ya? Entonces, haciendo esta técnica como les estoy indicando, ahí pues los brazos a ustedes les va a quedar súper alineados al cuerpo, ¿ya? Entonces miren, aquí ya me faltan solo 2 puntitos más tejer y ya llego donde está el separador, miren, ¿ya? Ahora ya saco esto porque como ya tengo estos 4 puntos que siguen son del brazo, ya no los necesito,
¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, esta es la parte derecha del cuerpo, ¿no es cierto? Ya. Ahora, los brazos deben estar, este dedo pulgar, ¿no es cierto? El pulgar debe estar hacia arriba, así. Entonces yo voy a aplastar el brazo así, miren, ya. Y voy a coger estos, voy a coger 4 puntos de aquí para unir con 4 puntos que dejé acá del cuerpo, ¿ya? Entonces, dicho esto, pues me voy a volver a enlazar, ¿ya? Y como les dije, voy a tomar 4 puntitos de acá. Entonces yo voy a ir tomando así un punto del brazo, miren, estoy tomando de adentro hacia afuera y luego tomo el punto del cuerpo. Y los dos tejo y saco uno solo y hago 1, miren, y este primer punto va a ser nuestro inicio de vuelta. Y pongo aquí el separador de vueltas, ya. Este va a ser el inicio de vuelta. Entonces voy a hacer 4 puntos. Tomo el siguiente punto del brazo, tomo el siguiente punto del cuerpo y saco 2 puntos, ya. Tomo el siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y serían 3 puntos. Tomo el siguiente del brazo, el siguiente del cuerpo y serían 4 puntos, miren, ¿ya? Entonces, miren, aquí pueden ver que el brazo les queda alineado, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer 20 puntos solo del cuerpo, de la parte del pecho. Entonces, miren, me tocaría tejer aquí. Vamos 1 y así hasta llegar solo a 20. Y listo, miren, 20 puntos. Ahora voy a repetir el mismo proceso que hice con el primer brazo, voy a hacer con este segundo brazo. De igual forma, miren, así y cojo los 4 puntitos de acá. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a repetir este proceso que hice acá. Entonces, miren, me alineo así. Voy a dejar esta hebrita para acá. Y luego me voy a introducir aquí en este punto del brazo. Primero introduzco en el punto del brazo y luego introduzco en el punto del cuerpo, que sería aquí. Y entre los dos saco 1. Miren, punto del brazo, punto del cuerpo y saco 2. Punto del brazo, punto del cuerpo y saco 3. Punto del brazo y punto del cuerpo y saco 4 puntos, ¿no? Entonces, miren, ya tejí mis 4 puntos de aquí del brazo con el cuerpo. Ahora me giro a la parte de la espalda y me voy tejiendo punto sobre punto y tejo 20 puntos que me deben quedar aquí hasta llegar al separador. Listo, miren, aquí terminamos la primera vuelta, terminé haciendo mis 20 puntos del lado de la espalda. Ahora vamos a la segunda vuelta y aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que sería pues el número de punto de los brazos. Recuerden que aquí teníamos 13 puntos en los brazos. Si nosotros ocupamos ya 4 uniendo con el cuerpo, eso quiere decir que nos quedaría en total libres, sería 9 puntos, ¿no es cierto? Ya, entonces de estos 9 puntos nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a hacer una disminución, ¿no? Con solo los puntos del brazo. Entonces miren, aquí hago mi disminución y este sería el inicio de la vuelta. Miren, así, de esta manera, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo estos 7 puntos que me faltarían solo del brazo. 1, y nuestro último puntillo, que sería aquí 7, el puntos del brazo. Miren, entonces en el brazo hicimos una disminución y 7 puntos bajos. Ahora vamos a los puntos del cuerpo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una disminución. Vamos a iniciar con una disminución. Entonces voy a tomar así para hacer la disminución y voy a ir perdiendo esta hebra de igual forma, ¿ya? Vamos a hacer una disminución. Tomo así, paso por aquí y tejo. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos. 1 y 8. Ahora voy a tejer una disminución. Voy a hacer una disminución así. Y voy a tejer nuevamente 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos, miren.
Ya, ahora en cambio ya me encuentro con los puntos del brazo, ¿no es cierto? Recuerden que en los puntos del brazo tenemos 9 puntos. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero al revés. O sea, primero vamos a hacer 7 puntos y luego una disminución. Entonces vamos a iniciar así. 1, 7 y con los dos últimos puntos, miren que me queda de la parte de acá atrás, hago una disminución. Hago así. Una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer acá en la espalda, en cambio, es voy a irme tejiendo mis 20 puntos normalmente. Aquí en la espalda no voy a hacer ninguna disminución. Voy a tejer mis 20 puntitos bajos hasta llegar al separador. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 20 puntos de esta vuelta número 2 y hasta ahí tendríamos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 3 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a tejer aquí 1. Vamos a tejer 4 puntos, ¿ya? Entonces hago 1, 2, 3, estoy tejiendo los puntos del brazo, 4 y voy a hacer una disminución, ¿ya? Así. Ahora me voy a ir tejiendo 23 puntos. 1, 1, aquí, 2, 3 y así hasta 23. Ya tejí 23 puntos. Ahora voy a hacer, como les dije, voy a hacer aquí una disminución. Voy a hacer una disminución. ¿Ya? Ahora me voy a ir tejiendo nuevamente 23 puntos bajos que me deben salir aquí 23 puntos hasta llegar al separador. Y listo, miren, terminé de hacer esta tercera vuelta, perdón, de la unión de brazos y hasta ahí tendríamos 52 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar tejiendo 2 puntos al inicio, ¿ya? Vamos a hacer 2 puntitos. 1, ponemos el separador y hago 2 puntos. ¿Ya? Voy a hacer 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Y ahorita sí les voy a dar el patrón. Los 2 puntos no lo tomen en cuenta. Les voy a decir qué patrón vamos a hacer. Vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me va a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, he terminado de hacer esta vuelta número 4 y hasta ahí tenemos 46 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer lo siguiente. De igual forma vamos a iniciar con estos 2 puntitos. 1, ponemos el separador y hacemos 2 puntos. Ahora sí les voy a dar el patrón. Voy a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, y aquí terminamos de hacer la vuelta número 5 y tenemos 40 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a iniciar con los 2 puntitos que iniciamos normalmente. Vamos a hacer 1 y 2 puntos. Voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice. Ya, ahora sí voy a hacer el patrón. Voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces.
Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, aquí yo terminé de hacer mi vuelta número 6, ¿no? Y hasta ahí tenemos 34 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer primerito nuestros 2 puntitos, ¿ya? 1 y 2 puntos. Ahora sí vamos a hacer el patrón y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y miren, ya terminé de hacer esa vuelta que sería la vuelta número 7, ¿no? Y tenemos 28 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 8. Miren, aquí está relleno y quiero que se fijen esto. No sé si le voy a alzar un poquito la cámara para que se vea mejor. Miren, al rellenar yo le voy a dejar un huequito aquí. Así tal como hicimos en la cabeza. Miren que entre casi un dedo. Porque luego aquí lo que yo voy a rellenar es alrededor de ese huequito, miren, ¿no? Porque aquí vamos luego a meter el pedacito de alambre, ¿ya? Entonces también le pongo un poquito de aquí de relleno, como que entre el brazo, miren, aquí. Y aquí también para que se vayan formando los hombritos, ¿ya? Entonces vamos a continuar y vamos a hacer, porque aquí verán que luego vamos a meter la silicona, por eso tiene que quedar aquí un hueco. Vamos a meter todo este huequito silicona caliente, luego le metemos el alambre a presión para que quede bien sujeto y luego seguimos tejiendo. Pero ahorita vamos a hacer todavía unas vueltas más. Entonces aquí vamos a la vuelta número 8, ¿no? Y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta final de la vuelta. En total nos deben salir 7 veces. Y listo, miren, ¿no? Entonces ahora hasta aquí ya terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminuciones, que sería la vuelta número 9. Y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 3 veces en toda esta vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Sería la número 9 y hasta ahí tenemos 18 puntos, miren. Entonces, como les dije, llenen alrededor y dejan este huequito aquí, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa, ¿no? Aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 9, ¿no es cierto? Y nos quedamos con 18 puntos. Recuerden dejar, miren, este espacio en el centro. Ustedes rellenan es alrededor. Ya, ahora vamos a dejarlo a un lado el cuerpo porque vamos a hacer un paso más, ¿ya? Vamos a tomar un alambrecito, miren, un alambre. Este alambre mide de grosor, a ver, voy a ver cuánto mide de grosor este alambre. Miren, este alambre mide 1 milímetro, miren ahí, 1 milímetro de ancho. Entonces, yo con este alambre de 1 milímetro de ancho voy a cortar un largo de 48 centímetros. Miren, esto mide 48. Si es que su alambre mide el doble y es de 2 milímetros, es más grueso, solamente cortan de 24 para hacer solo un doblez, ¿ya? Entonces, si es que es delgado, 48 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primerito lo vamos a unir a partir en la mitad. Miren así. ¿Ya? Así. Entonces aquí yo voy a ir así. Miren, aplastando para que se aplaste bien. ¿Ya? Miren, ya uní así en la mitad. Entonces, ahora vuelvo a unir en la mitad. Por eso les digo que si es de más grosor, solamente hacen de 24 centímetros y le doblan en la mitad y ya está. Este, como es más delgado, tengo yo, pues le hago así, 2 dobleces, ¿ya? Miren, una vez que está así, ¿ya? Esto nos quedaría más o menos como de unos 12 centímetros, ¿ya? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es envolverle cinta adhesiva, tape, no sé cómo le llamen en su país, aquí se llama tape, ¿no? Tape. Entonces aquí pues ustedes van a coger y van a envolver, no importa el color, porque esto igual no se va a ver, pero le vamos a envolver para que no se lastime nuestro. Le dejamos siempre un espacito, miren aquí, para luego doblar y luego vamos presionando así, miren así, y vamos a ir envolviendo así todito, miren, para que quede hasta el final. Y miren, aquí yo ya le terminé así. Y aquí le doblo así, ¿no? Para que quede aquí también
no lastime el tejido. Y nos queda así una varita gruesa y firme. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer para poner esta varita es lo siguiente. ¿Se acuerdan que aquí dejamos así un espacio? Todo este espacio, con mucho cuidado de no manchar esta parte porque vamos a seguir tejiendo, vamos a llenarle todo esto de silicona. Vamos a ponerle silicona en este huequito. Y luego, pues obviamente le metemos esto, dejamos un ratico que se seque y luego vamos a seguir tejiendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso con mucho cuidado, como les digo, de no manchar, miren, el tejido. Así van a ir llenando esta parte, ¿ya? Miren, aquí le alcé para que ustedes le puedan ver, ¿ya? Aquí ya está lleno de silicona y lo que yo voy a hacer es ingresarle esto aquí. Miren así, hasta donde dé. Entonces le voy a tener un ratito que se seque bien y luego seguimos tejiendo. Y listo, miren, aquí ya se secó, ya está muy duro esta parte de aquí. Miren, entonces nos queda un buen soporte porque como mandamos silicona hasta acá abajo, entonces nos queda, miren, bien, ¿no? Entonces ahora aquí como tenemos 18 puntos, vamos a hacer lo último. Vamos a hacer 10 vueltas de altura de estos 18 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura de estos 18 puntos, ¿ya? Yo aquí como me quedó poquito, como que 1 centímetro, le voy a dejar así. Si les queda de pronto más largo, lo que pueden hacer es coger y virarle o dejarle así, ¿no? Virarle así con la pinza, con el alicate, virarle así para que les quede más pequeñito. Ahora, en esta parte de aquí vamos a cortar la hebra. No necesitamos dejar hebra. Primerito. Como les digo, aquí tenemos 2 opciones. La una es rellenar aquí con relleno normal. Le rellenan el cuello alrededor de donde está puesto el alambre. O la segunda opción que yo la voy a hacer es llenar este espacio hasta el fondo de silicona caliente para que esto me quede más firme, ¿ya? Entonces vamos a hacer este proceso. Aquí no importa si se mancha aquí este filo porque ya no vamos a hacer nada, ya no vamos a tejer, ¿no? Entonces simplemente, miren, ustedes así le mandan a presión para que se llene toda esta parte de aquí, ¿ya? Y miren aquí, como les dije, le puse silicona, miren, quedó bastante firme esta parte de aquí y la parte de adentro. Pues la cabeza le vamos a poner al final. Ahorita no vamos a poner la cabeza, pero este es el sentido que iría. Miren, entra perfectamente aquí. Y cuando ya vayamos al final a colocar la cabeza, pues simplemente lo que vamos a hacer es llenar aquí esta parte, como les dije, de silicona caliente. Y luego metemos esto así a presión y ya queda firme, ¿no? Pero todavía no le vamos a poner porque necesitamos hacer todavía el rostro y todo eso y es más fácil hacerlo con la cabeza suelta. Bueno, para realizar el zapatito vamos a utilizar estos 2 tonos. Vamos a iniciar con este color vino y luego vamos a cambiar a este color chocolate, ¿ya? Vamos a continuar, como les comenté, con un crochet todo el proyecto de unos 75 milímetros. El grosor de este estambre es de 2 milímetros, ¿ya? La marca pueden escoger ustedes la que deseen. Yo en esta ocasión estoy utilizando la marca Cartopu, ¿ya? Que es 60% algodón, 40% acrílico. Listo, también vamos a necesitar para realizar, miren, esta botita es la que vamos a hacer un pedacito de cartón para ponerle por la parte de adentro. Ya luego cuando acabemos de hacer los zapatitos vamos a colocar los cordones, ¿ya? Pero vamos a hacer esta pieza. Vamos a iniciar desde aquí. Entonces vamos a continuar y vamos a tomar el estambre de color vino. Déjenme poner estas cosas por acá para que no me vayan a estorbar. También necesitamos un separador de vueltas, ¿no? Vamos a tomar un separador de vueltas para ir tejiendo. Correcto. Vamos a iniciar con 4 cadenitas, realizando 4 cadenitas, ¿no? Entonces así de esta manera, miren. Y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas, ¿ya? Ahora, saltamos la primera cadena. Desde la segunda cadena vamos a realizar un aumento de puntos bajos. En el primer punto que hacemos de este aumento vamos a colocar el separador de vueltas. Miren así, de esta manera.
y luego hago el otro punto en la misma cadena para que se me forme el aumento que les dije. En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo. Y en la última cadena, que sería, vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Vamos ahora, miren, a tejer como modo espejo, al contrario de las cadenas que venimos tejiendo. Y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebra. La ponemos adelante. Entonces vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Miren. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren. Así, de esta manera. ¿Ya? Y terminamos de hacer la primera vuelta. Y aquí pues tendríamos 10 puntos, ¿no? Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a tejer en vueltas cerradas. Eso quiere decir, donde está puesto el marcador, donde iniciamos el primer punto de la vuelta anterior, vamos a cerrar, miren, con un punto deslizado. Vamos a levantar una cadena y en ese mismo punto donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer nuestro primer punto de la siguiente vuelta y ese será el inicio de mi nueva vuelta, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un aumento. Entonces ya hice un punto, ahí mismo voy a hacer otro punto para que se me forme un aumento. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento. Entonces en esta segunda vuelta hicimos 2 aumentos al inicio, ¿ya? Ahora voy a hacer un punto bajo solito en el siguiente punto. Ahora voy a hacer 4 aumentos en estos 4 puntos que siguen. Entonces aquí hago un aumento. Vamos al siguiente punto, otro aumento. Miren aquí justo en la curva para poder girar, ¿no? Vamos 2 aumentos. Ahorita vamos al siguiente punto, serían 3 aumentos. Vamos al siguiente punto, serían 4 aumentos. Miren. En el siguiente punto hacemos un aumento, perdón, un punto solito. Y en estos 2 últimos puntos vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Estos que se ve como que fueran puntos es el punto deslizado y la cadena que levantamos para cerrar la vuelta. Eso no se teje. Jalamos un poquito esta hebra como para que se cierre acá el tejido. Si queremos ya podemos cortar esta hebra de acá atrás porque ya está perdida, ¿ya? Entonces vamos, aquí hemos terminado de hacer la segunda vuelta y en esta segunda vuelta tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta. Hacemos el cierre. Punto deslizado, levantamos una cadena y en ese mismo punto donde hicimos el punto deslizado hacemos nuestro primer punto y colocamos el separador de vueltas. Como aquí vamos a iniciar con un aumento, entonces ya hice un punto, en el mismo punto voy a hacer otro punto para que se me forme un aumento. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Entonces en esta tercera vuelta he iniciado con 2 aumentos. Ahora voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto un aumento. Miren, así de esta manera. ¿Ya? Hicimos un aumento. Ahora voy a hacer 2 puntos. 1 y 2 puntos. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. Un aumento. En el siguiente punto otro aumento. Ahora voy a hacer en el siguiente punto un punto solito. En el siguiente punto otro punto solito. Ahora voy a hacer en el siguiente punto un aumento de puntos bajos. Ahora voy a tejer 3 puntos, o sea, un punto en cada punto, 1, 2 y 3. Y me quedan 2 puntos y voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Miren. Y aquí hemos terminado de hacer la tercera vuelta y en esta tercera vuelta tenemos 26 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado, una cadena y aquí vamos a hacer nuestro primer punto en el mismo punto que hicimos el cierre. Vamos a poner el separador de vueltas.
Y aquí vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir nuevamente un punto bajo y un aumento. Miren. Entonces en esta cuarta vuelta hemos iniciado con un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. ¿Ya? Esa es la cuarta vuelta. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. O sea, un punto en cada punto. 1, 2, 3. Déjenme sacar hebrita. 3, 3, 4 y 5. ¿Ya? Ahora ya me aparece aquí la curva, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer aquí lo siguiente. Vamos a hacer un aumento y un punto bajo 2 veces. Entonces hago un aumento y un punto bajo. Repito nuevamente, un aumento y un punto bajo. Ahora voy a hacer al contrario, un punto bajo y un aumento. Y repito nuevamente, un punto bajo y un aumento. Miren. Ahora me voy a ir tejiendo, déjenme quitar un pelito aquí. Me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Miren, y me quedan 4 puntos. Entonces voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Miren, y hemos terminado de hacer esta cuarta vueltita, ¿no? Hemos terminado de hacer la cuarta vuelta y tenemos 34 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5. Pero antes de eso vamos a cerrar. Vamos a cerrarle vamos a cerrar esta, miren esta cómo es, esta fila, ¿no? Con un punto deslizado, una cadena y vamos a iniciar con un punto. Colocamos el separador y vamos a iniciar la vuelta número 5, que sería. Vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, en el siguiente 2, en el siguiente punto 3. Ahora en el cuarto punto voy a hacer un aumento. Y miren, aquí esta quinta vuelta hemos iniciado con 3 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Ahora nos vamos a ir tejiendo 9 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto. 1 y 9 puntitos, miren. Ahora nos encontramos de nuevo con la curva y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer al contrario, 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Miren, ¿no? Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, y 9. Y tenemos 4 puntos. En estos 4 puntos que me quedan voy a hacer un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3, ¿ya? Ahora hemos terminado de hacer esta vuelta número 5 y hasta ahí tendríamos 38 puntos, ¿ya? Aquí vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado, miren, así deslizado. Vamos a hacer una pausa aquí, aquí solo cerré con el punto deslizado, luego continuamos haciendo lo siguiente. Pero aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un pedazo de cartón, miren este cartón que tengo yo aquí es cartón prensado de 2 líneas de grosor, es bastante gruesito. Pueden utilizar también plástico, la tapa de un plástico duro, lo que ustedes puedan tener al alcance. Aquí lo importante es reciclar, utilizar lo que tengamos. Ahora miren, vamos a hacer lo siguiente. Primerito lo que vamos a hacer es dibujar el contorno de esta pieza. Ya, déjenme tomar un esfero porque con el lápiz como que no se ve muy bien. Quiero que realmente lo vean bien. Lo que voy a hacer, ustedes van a dibujar todo el contorno de esta pieza. Así, miren, de esta manera. ¿Ya? Miren, así, ¿ya? Una vez que ustedes hayan dibujado este contorno, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿ya? Van a
a medir o a calcular 3 milímetros. Por ejemplo, 3 milímetros es más o menos así, miren, 3 milímetros, y van a dibujar todo un contorno de 3 milímetros. Así, ¿no? Van a dibujar todo así. O sea, tampoco es que tiene que ser perfecto, ¿no, chicas y chicos? O sea, es como que lo hagan así aproximadamente, ¿no? Más o menos unos 3 milímetros, miren, ¿ya? Entonces ustedes lo que van a recortar es la parte de adentro de estos 3 milímetros, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a recortar. Recortan esta parte interna y esa es la que vamos a utilizar. Y listo, miren, ya le recorté. Entonces me quedaría así, miren, un poquito menos que esta pieza, porque le corté el contorno, ¿ya? Entonces esto así nos quedaría, ¿ya? Entonces ahora, bueno, vamos a continuar tejiendo y todavía no vamos a pegar porque vamos a hacer una vuelta más, ¿ya? Recuerden que aquí nosotros terminamos de hacer la vuelta número 5 con 38 puntos, ¿no es cierto? Ahora aquí vamos a hacer la vuelta número 6, ¿no? Entonces para esto, recuerden que yo hice un punto deslizado para cerrar la vuelta. Aquí le voy a zafar el punto deslizado y todavía es como que no cierro todavía, miren la vuelta. Para cerrar esta vuelta, solo esta, voy a coger la cadena de atrás y voy a hacer el punto deslizado, una cadena, y otra vez voy a coger la cadena de atrás y voy a hacer mi primer punto bajo, porque esta vuelta la voy a hacer en blow, o sea, tomando solamente la cadena de atrás. Entonces me voy a ir tejiendo una vuelta de altura, pero en blow, tomando, miren, solo la cadena de atrás, ¿ya? Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 38 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta en blow, miren, ahí me debe quedar esas liñitas. Ahora sí vamos a pegar la pieza que habíamos recortado, ¿ya? Entonces vamos a tomar la silicona caliente y primerito, miren, vamos a pegar así. Vamos a ponerle un poquito de silicona aquí en el centro, así. Y luego la vamos a poner aquí toda en el centro, ¿ya? Entonces primerito vamos a pegar esto. Y si es que aquí les queda como que la primera fila, como los puntos medio cerrados, aquí con la silicona pueden hacer esto, miren. Y se cierra totalmente, ¿no? Y luego pues es mucho más fácil colocar simplemente silicona en estas partes de aquí, miren así, para continuar pegando lo que haga falta. También me voy a ir a este lado de acá, pongo así silicona, miren, y simplemente vamos pegando. Y luego si nos hace falta un poquito aquí en la punta, también podemos colocar aquí un poquito en esta puntita, miren así, y pegar, ¿no? Así en todo donde nos haga falta. Ya, aquí está muy pegado. Entonces, bueno, aquí ya terminamos de pegar esta pieza. Y lo siguiente, déjenme desconectar la pistola, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un cambio de color. Ya hemos terminado de hacer esta con este color, miren, con este tono, y lo que vamos a hacer es cambiar el color. Ya, vamos primerito, antes, miren, todavía no cerramos aquí la vuelta. Vamos a jalar así. Voy a bajarles un poquito aquí la cámara. Ya, entonces aquí lo que yo voy a hacer es cambiar de color. Voy a tomar el estambre de color chocolate o café, miren, y voy a ingresar en esta base donde terminé de hacer el último punto, miren, por donde sale esta última hebra. Voy a ingresar el crochet aquí, así. Así y así, miren. Entonces aquí yo voy a introducir el nuevo color, así de esta manera, miren. Ahora la hebra de color vino la voy a jalar, así. Y voy a cortar dejando muy poquita hebra, simplemente que me alcance como para amarrar, ¿ya? Déjenme poner este estambre por acá para que no nos estorbe. Y luego voy a tomar estas dos colitas, tanto la café como la vino tinta, y voy a hacer dos nudos, miren, dos nuditos apretados. Estos ya quedan en la parte de adentro. Me vuelvo a enlazar, jalo la hebra café, miren, y voy a seguir tejiendo, ¿ya? Ahora, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a tejer una fila en blow, o sea, tomando la cadena de atrás. Entonces, donde está puesto el separador,
Voy a tomar solo la cadena de atrás, voy a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta, voy a levantar una cadena y en ese mismo punto, tomando la cadena de atrás, voy a hacer un punto deslizado. Y aquí yo voy a hacer una fila de puntos deslizados tomando solo la cadena, miren, de atrás, o sea, en bloque. Tomo la cadena de atrás y hago punto deslizado. Tomo la cadena de atrás y hago punto deslizado. Y voy a irme tejiendo estos 38 puntos, haciendo puntos deslizados, tomando la cadena de atrás. Y bueno, aquí ya terminé de hacer esta vuelta sería la vuelta número 7, ¿no? Recuerden que tenemos 38 puntos, ¿no? Aquí hicimos el cambio de color. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer de igual forma en bloque. Vamos a quitar el separador y vamos a tomar la cadena de atrás, cerramos la vuelta con punto deslizado, levantamos una cadena, tomamos la cadena de atrás y hacemos ahora punto bajo. ¿Ya? Y vamos a hacer una vuelta de altura, 38 puntos bajos, ya no deslizados, pero tomando la cadena, miren, de atrás. Tomamos la cadena de atrás y vamos tejiendo punto sobre punto estos 38 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en bloque de puntos bajos, 38 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a cerrar normalmente la vuelta. Ahora sí, vamos a coger el punto completo, ya no vamos a hacer en bloque. Tomamos el punto completo, cerramos la vuelta con punto deslizado, cadena. Y en ese mismo punto vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Vamos a tomar el punto completo y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 38 puntos bajos y vamos a levantar 3 vueltas de altura. Entonces eso quiere decir que vamos a hacer la vuelta número 9, 10 y 11 de 38 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 11. Recuerden que aquí hicimos 3 vueltas de altura, ¿no? Y hasta ahí tenemos hasta la vuelta número 11. Vamos a la vuelta número 12 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 11 puntos bajos, solo hasta 11. Pero antes de eso vamos a cerrar nuestra vuelta, normalmente punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de esta vuelta número 12. Ponemos el separador y vamos a tejer 11 puntos. Ya hice 1 y 11 puntos, ¿ya? 11 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es 8 disminuciones seguidas, juntas. Entonces aquí voy a hacer una, miren, 2 disminuciones, vamos. Y 8 disminuciones. Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos bajos. Y 11 puntos, miren. Y hemos terminado de hacer la vuelta número 12, ¿ya? La vuelta número 12. Ahora vamos a ir a la vuelta número 13, ¿no? Y vamos a cerrar, ¿no? Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de esta vuelta número 13, ¿ya? Ponemos el separador aquí y vamos a tejer 10 puntos. Ya hice 1, y 10, ¿ya? Ahora vamos a tejer 5 disminuciones, ¿no? Entonces vamos. 1, y 5 disminuciones. Ahora voy a tejer nuevamente 10 puntos. 1, y 10. Creo que el número de puntos de la anterior vuelta a esta no les dije, quedaba 30 puntos, ¿no? Ahora en la vuelta número 12 nos quedaba 30 puntos. Ahora esta vuelta número 13 nos quedaría 25 puntos, ¿ya? Ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado, así, y vamos a cortar la hebra. Aquí vamos ya a cortar la hebra, miren así. Jalamos, miren aquí terminamos esta primera parte del zapatito que nos debe quedar así, ¿ya? Entonces esta hebra, miren, vamos a meternos en el siguiente punto, el crochet así, miren, y esta hebra la vamos a pasar por la parte de atrás
y simplemente con la aguja vamos a ensartar la aguja y vamos a ir perdiendo dentro de esta parte del tejido esta hebrita de aquí. Miren, así pasan por la aguja por dentro del tejido, jalan esta hebra, miren, y simplemente aquí se jala así y cortamos el exceso de esta hebra y entonces ya queda ahí escondida, no nos va a causar problema, miren, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, lo que vamos a volvernos a enlazar con este mismo estambre, ¿ya? Pero vamos a hacer aquí la lengüetita, o sea, esta pieza de aquí vamos a hacer ahorita, ¿ya? Entonces vamos a tomar 8 puntitos que serían del centro. Ustedes le van a calcular aquí, de la parte aquí redondita le van a coger 8 puntos, que se vea que estén no muy acá los 8 puntos ni muy acá, sino que estén céntricos los puntos, ¿ya? Entonces vamos a tomar 8 puntos y vamos a empezar a tejer así el zapatito, la punta hacia nosotros, ¿ya? Tomamos el separador, entonces yo más o menos aquí le voy a ver, miren, aquí es más o menos la mitad, 1, 2, 3, 4, entonces me voy a poner acá, porque ahí es 1, 2, 3, 4 de este lado y 1, 2, 3, 4 de este otro lado y serían 8. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, miren, voy a tomar así el estambre, voy a introducirme en el punto, voy a sacar una cadena primero y en ese mismo punto donde hice la cadena voy a hacer mi primer punto de estos 8 puntos, miren, así. Este sería el primer punto, miren, si quieren pongan un separador porque aquí como queda medio metido para que no se equivoquen, ¿ya? Y voy a aprovechar ir perdiendo esta hebra. Voy a tejer 8 puntos, ya hice 1, voy en el siguiente punto, vamos 2, y 8 puntitos, miren, ¿ya? Aquí miren, tejimos 8 puntitos en la parte de acá. Ahora lo que vamos a hacer es cortar este exceso de hebra que estábamos perdiendo, porque aquí ya está perdida. Y simplemente lo que vamos a hacer es filas de altura, ya. Cuando giramos no levantamos ninguna cadena, solamente giramos el tejido y otra vez tejemos estos 8 puntos. 1, justo donde está el separador que le pusimos para que no se nos pierda este punto, sería, miren aquí, 8 puntos, ¿no? 8 puntos. Aquí ya es más fácil ver los puntos, no necesitamos poner separador. Miren, hemos hecho en total 2 filas, ¿no? Las 8 primero que hicimos, luego giramos, hicimos 8. Ahora, lo que estamos haciendo, vamos a ir tejiendo filas. Cuando giremos no levantamos ninguna cadena, simplemente tejemos los 8 puntos. Y vamos a levantar, aparte de estas 2 que hicimos, 6 vueltas más porque debemos completar 8 filas, ¿ya? Como ya hicimos 2, nos faltaría levantar 6 filas más. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta, bueno, yo le digo lengüeta, no sé cómo ustedes le digan del zapato. Bueno, aquí vamos a cortar así la hebra y vamos a jalar así esto de aquí. Y con la aguja, igual como perdimos acá la hebra, esta vamos a perder aquí atrás de la lengüeta con la aguja, ¿ya? Esta hebra. Y listo, miren, ¿ya? Ahora vamos a hacer esta parte de aquí, miren. Esta parte de la bota, ¿ya? Vamos a darle esa altura a la bota. Ahora lo siguiente que nosotros vamos a hacer es esto. Entonces, miren, vamos aquí a tomar en cuenta esto, ¿ya? Miren aquí, de esta fila de aquí, esta es la base, ¿no es cierto? Vamos a bajar a la siguiente. En esta vamos a empezar a tejer. Entonces, miren, vamos a bajar así, que está aquí, miren, abajito de esto donde nos enganchamos. Y aquí está un huequito. Vamos 1, 2 y el tercero, aquí. Justo aquí me voy a enlazar. Miren así. Voy a tomar así. Voy a tomar el estambre. Me voy a introducir así. Voy a hacer una cadena. Y aquí mismo me vuelvo a enganchar y voy a hacer mi primer punto bajo. Y voy a sacar 25 puntos, ¿no? Voy a aprovechar para ir perdiendo esta hebra. Entonces, miren, aquí me pincho en el siguiente punto que lo cojo así. Entonces ya hice un punto, ¿no es cierto? Vamos a hacer 25. Vamos, 2. Miren, aquí llego a 11, ¿no es cierto? Y miren que aquí se ve, estoy 11 puntos. Miren, aquí claramente se mira
que quiere el cierre de vuelta. ¿Sí ven? Que se forman como que fueran 2 hileras, miren, 1 y 2, ¿ya? Entonces yo aquí voy 11 puntos. Voy a tomar esas también como puntos. Miren, aquí está un punto antes de esa hilera. Vamos 12. Y ahora tomo este punto como de esta hilera, miren. 13. Como de esta fila. Y ahora del otro, miren, estoy tomando así. 14. Y ahora aquí sí se ven los puntos ya normalmente. 15. Y 25. Miren, aquí terminé con 25. Si ustedes pueden observar aquí, miren, 25. Estamos alineados, miren, ¿no? Donde iniciamos a donde terminamos, miren. No es que este punto está por acá, no, miren. Desde aquí hasta acá estamos bien, ¿ya? 25 puntos llegamos, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer aquí, estamos enlazados, ¿no? 25 puntos hemos sacado, ¿ya? Ahora lo que yo voy a hacer es, voy a girar el tejido. No voy a hacer ninguna cadena, solo giro el tejido. Me voy a saltar el primer punto y voy a tejer cogiendo desde el segundo punto. El primer punto me salto, voy desde el segundo punto cogiendo completo y me voy a ir tejiendo solo 22 puntos. 1, 2 y 22. Ya, solo hasta 22 puntos. Me quedan 2 puntos. Me salto este punto y me voy al último punto. Y tejo un punto más. Recuerden, hice 22 puntos. Me salto un punto y tejo el siguiente punto y serían con este 23 puntos, ¿no? Porque hice, aquí me salté un punto, hice 22, me salto un punto y tejo el último punto. En total aquí terminaría en esta segunda fila, porque la primera hicimos 25 puntos. En esta segunda fila terminaría en total con 23 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente fila. Voy a girar el tejido. Miren, ya. Giro el tejido. Me voy a saltar el primer punto nuevamente y voy al segundo punto. Pero esta fila voy a irme agarrando, miren, con esta fila, este borde que quedó de lo que hicimos el zapato, miren. Entonces yo me paso al otro lado. Cogiendo los 2 puntos, saco el 1 punto. Recuerden que me salté un punto aquí, ¿no? Y luego me voy tejiendo hasta 20 puntos. Miren, 20 puntos. Voy 2, 3, pero voy cogiendo con la fila de atrás. Hasta 20. 3. Y 20, miren, ¿no? Entonces me sobran 2 puntos. Me salto este y me voy al punto al último. Miren. Así tejiendo. Miren, listo. Miren, en esta vuelta nosotros nos agarramos con la vuelta interna para que esto nos quede así abiertito y sea mucho más fácil meter el zapatito. Miren, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente fila, que sería la fila número 4, ¿no es cierto? En esta fila número 3 que acabamos de hacer tenemos 21 puntos. Ahora vamos a la fila número 4. ¿Ya? Entonces acá ya simplemente vamos a hacer filas de altura. Cada vez que terminemos de hacer nosotros una fila no vamos a levantar cadena, solo giramos el tejido y nos vamos tejiendo normalmente estos 21 puntos bajos, ¿ya? Cogiendo el punto completo. Y en total vamos a levantar 6 filas de altura de estos 21 puntos. O sea, eso quiere decir que vamos a hacer la fila número 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 6 filas de 21 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer estas 6 filas de altura que nos tocaba hacer. Ya, ahora vamos a hacer, sería esta, a ver, la fila número, terminamos de hacer desde la 4 hasta la 9, hicimos 6 filas, ¿no? Ahorita sería la fila número 10 y la última fila. Vamos a terminar aquí de hacer esta puntada, vamos a hacer una puntada al punto cangrejo, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, miren, estamos así, ¿no es cierto? Este es el primer, miren, este es el primer punto, ¿ya? No vamos a hacer ninguna cadena, nada. Nos vamos, miren, a introducir así, girando el crochet, metemos por el primer punto
Sacamos, miren, y tenemos 2 bucles. Tomamos lazada y tejemos esos 2 bucles. Ese es el punto cangrejo. Ahora me toca el siguiente punto. Me meto así hacia atrás. Tomo, miren, el estambre, me quedan 2. Tomo de nuevo estambre y tejo esos 2. Vamos de nuevo, voy al siguiente punto, sin saltarme ningún punto. Miren, tomo lazada y paso por esos 2 bucles. Me meto así, miren, me quedan 2, tomo lazada y paso por esos 2. Y así me voy a ir tejiendo, miren, punto sobre punto hasta llegar al final de la fila. Miren, esta es la puntada al punto cangrejo. Queremos darle este acabado al final de la bota. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer todo este borde. Simplemente vamos a cortarle a hebra. Vamos a jalar la hebra. Y con la aguja vamos a perder en la parte de atrás, tal como hemos perdido las hebras. Miren, así me pasé con la aguja. Y aquí simplemente jalamos así. Miren. Jalamos así sin que se deforme tampoco esta parte. Miren, así. Y luego vamos a cortar este exceso de hebra. Y ya está. Miren. Se pierde la hebra. No se ve nada por acá ni por acá. Entonces así ya nos quedaría la botita. Y miren, aquí quiero indicarles que cómo calza la bota perfectamente. Miren, ¿no? Entonces las botitas calzan muy bien. Metemos así el piecito, miren, ¿no? Y acomodamos acá el talón que siente y ya está, miren, ¿no? Y así nos quedan las 2 botas. Ahora les voy a indicar cómo vamos a poner los cordones. Miren, así me queda puesto, miren los cordones. Yo aquí no le quise dejar grande como para hacerle un lazo, no. Simplemente le quise hacer 2 nuditos así que queden apretados para que me quede así. ¿Ya? Si ustedes desean hacerle más largo el cordón, pues lo hacen de más tamaño, de un tamaño más grande. Yo cogí, miren, un cordón y corté, y este mide aproximadamente 15 centímetros, ¿ya? Si ustedes quieren hacerlo así como yo lo hice, es de 15 centímetros. Si ustedes quieren hacerlo más largo, pues dejen en unos 20 centímetros para que les quede aquí como para hacer si desean hacer como un lacito, ¿ya? Yo solamente le puse así, entonces les voy a indicar cómo van a ir colocando, ¿ya? Porque estos cordones se los pone cuando ya está la muñeca puesto el zapato, porque luego es complicado, ¿ya? Poner primero los cordones y así. Simplemente nos vamos a ayudar de un crochet, miren. Y lo que vamos a hacer es, primero vamos a pasarle por aquí, por donde iniciamos, recuerden, haciendo esta parte, aquí por aquí, miren. Entonces yo me pincho aquí de donde iniciamos, así. Y voy a pasar la hebra del cordón así. Así de esta manera, miren. Ya me pasa al un lado. Y ahora voy a pasar al otro extremo. Así mismo, tomo el crochet. Con mucho cuidado de que no se me vaya a lastimar el tejido. Miren. Vamos pasando ahora esta otra parte. Ya. Jalamos así, miren. ¿No? Jalamos así. Entonces aquí lo que vamos a ir es entrelazando, tal cual como nosotros ponemos los cordones de nuestros zapatos. Ahora, esta de acá, ¿dónde voy a meterle? Miren, si pueden ver, aquí se ve como franjitas, como filas, ¿no es cierto? Entonces, yo no me voy a meter en esta, sino en la que sigue. Voy a pincharme aquí, miren, en el punto, y voy a pasar esta por acá. Así, miren. De esta manera. Y lo mismo voy a hacer del otro lado, no esta, sino la que sigue. Me pincho aquí con el crochet y voy a pasarle esta acá. Lo vamos haciendo así despacito, ¿ya? Y ya pasó, miren, ¿no? Entonces ya pasamos esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a la que sigue. Aquí nos saltamos esta fila, acá no, solamente a la que sigue, ¿ya? Y nos pinchamos aquí. Y voy a pasar este al lado de acá. Miren así. ¿Ya? Y ya se pasó. Miren. Y de igual forma aquí. Miren, me tocaría en esta de acá. Antes de que se zafe. Ya. Entonces aquí, antes de que se me vaya a zafar, porque como es cordoncito, cortito el cordón, voy a apretarle un poquito para poder pasar la otra. Miren. Entonces la otra iría aquí. Tomo esto de acá. Pasamos, miren, y ya se pasó el otro cordón, miren. De ahí nos queda así, y simplemente aquí yo voy a hacer, como les dije, 2 nudos. Hago 1
y 2. Si ustedes quieren hacer lazo, yo solo le quiero dejar así. Si ustedes quieren, como les dije, hacer lazo, lo pueden hacer lazo. Si no, solo lo dejan así, miren. Y así nos quedaría ya las botitas, miren, de nuestra muñeca. Y vamos a continuar. Ahora, miren, vamos a hacer las mangas de nuestro vestido. Esta es la manga. Esto aquí va a entrar el brazo y con esto vamos a ir uniendo el vestido que vamos a hacer. Yo estoy utilizando, miren, este color que es un color taxo, ¿ya? Es un color taxo o color taxo lo miro yo, ¿no? Es del mismo grosor, la misma marca, 2 milímetros de grosor y vamos a utilizar de igual forma un ganchillo de 1.75. Bueno, para hacer la manga lo que vamos a hacer es, pongámosle un poquito para acá, ya. Vamos a levantar 23 cadenas, ¿ya? Vamos a hacer 23 cadenitas. Hacemos nuestro punto, nuestro nudo. Y vamos a hacer 23. 1 y 23, ¿ya? 23 cadenas. Vamos a coger así porque vamos a tejer, vamos a unir estas cadenas para tejer estos 23 puntos, ¿ya? Vamos a tejer en espiral. Tengan mucho cuidado de que la cadena esté rectita, miren, está así. Vamos a ponerla así, miren, para poder unir ya. Y nos vamos a introducir en la primera cadena que acabamos de hacer, que hicimos, ¿ya? Entonces, de igual forma, esta colita la puedo utilizar acá adelante para irla perdiendo. Tengo 23 cadenas. Como uní para tejer en espiral, me deben salir 23 puntos bajos. Miren, aquí voy a hacer mi primer punto bajo. Y aquí voy a colocar este separador de vueltas en el primer punto que acabo de hacer. Y me voy a ir tejiendo un punto bajo en cada cadena. Me deben salir en total 23 puntos bajos. Y listo, miren, yo terminé de hacer mis 23 puntos bajos, ¿ya? Esa sería la vuelta número 1, tenemos 23. Ahora vamos a la vuelta número 2 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducirnos al primer punto cogiendo el punto completo y vamos a hacer este patrón. Vamos a hacer un aumento, así. Miren, cogiendo el primer punto, un aumento, ponemos el separador de vueltas en el primer punto del aumento y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Y voy a repetir este patrón de un aumento y un punto bajo todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y en ese punto voy a hacer un aumento. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta número 2 y hasta ahí tendríamos 35 puntos, ¿no? Porque recuerden que hicimos un aumento y un punto bajo en total 11 veces. Y al final me sobró un punto y hice un aumento más. Entonces tendría 35 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer 8 vueltas de altura. Eso quiere decir desde la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a hacer estos 35 puntos bajos. Y listo, miren, terminamos de hacer la fila número 8. Ya está como un poco oscuro, ya no se ve muy bien. Pero bueno, nos falta solo hacer 3 filas, entonces les quiero terminar de explicar esto, ¿ya? Vamos a ponerle ahí que se vea un poquito, ¿ya? Entonces vamos a hacer la siguiente fila que sería la fila número, nos tocaría la fila número 11 y vamos a hacer un punto bajo, ponemos el separador y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo vamos a repetir 11 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y en esos 2 puntos voy a hacer una disminución. Y listo, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta, sería la vuelta número 11, ¿no es cierto? Y tenemos 23 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 12 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto, ponemos el separador, vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Déjenme encoger bonito la hebra. Y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces. Al final me van a sobrar 3 puntos y esos 3 puntos los voy a tejer normalmente, un punto en cada punto. Y listo, terminamos de hacer la vuelta número 12 y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la última vueltita, realmente para hacer ese detalle como encajecito, ¿ya? Vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas.
y me voy al punto a hacer un punto deslizado. Miren, así. Repito, 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Y voy a repetir este patrón de 3 cadenas y un punto deslizado todo alrededor en estos 18 puntos. No me voy a saltar ningún punto. Hago 3 cadenas, un punto deslizado, 3 cadenas, un punto deslizado, todo alrededor. Bueno, aquí yo ya le corté la hebra y le escondí atrás con la aguja como les indiqué. Miren, tenemos que hacer 2 mangas igualitas, ¿ya? Vamos a dejar a un lado esto y vamos a continuar haciendo ya la parte del pecho primero del vestido. Para ello, miren, yo ya hice 51 cadenas y vamos a irnos tejiendo puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada cadena. La primera cadena nunca se teje, así que, porque no se puede tejer. Entonces, como yo tengo 51 cadenas, me debe salir 50 puntos bajos. Entonces, yo voy a hacer esto, 50 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer mis 50 puntos bajos. Ahora, cada vez que nosotros giremos, vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a continuar tejiendo de nuevo estos 50 puntos bajos. Estamos haciendo puntos bajos. Cada vez que terminamos, hacemos una cadena, giramos. Y vamos a hacer 5 vueltas de altura, 5 filas de altura, ¿ya? Esta es la adicional a esta, o sea, con esta primera tendríamos 6, ¿ya? Aparte de esta primera vamos a levantar 5 filas más de altura, o sea, la vuelta, la fila número 2, 3, 4, 5 y 6. De estos 50 puntos bajos, no se olviden que cada vez que terminen, para girar levantan una cadena. Y listo, miren, yo aquí ya terminé de hacer mis 5 filas de alturas. Con la primera que hicimos tendríamos 6, ¿no? Entonces aquí pues vamos a iniciar de nuevo un reconteo de vueltas, de filas quiero decir, porque vamos a unir ya las mangas. Entonces, primerito, aquí vamos ya a la fila número 1 de la unión de mangas. Vamos a tejer 10 puntos. 1 y 10 puntos, ¿ya? Y aquí ya vamos a unir la manga, la primera manga. Entonces, vamos a tomar aquí una manga. Y miren, esta es la parte de abajo y esto. Recuerden que aquí hicimos para iniciar 23 cadenas y 23 puntos. Entonces aquí tenemos 23 puntos, ¿ya? Entonces, siempre miren aquí es donde unimos, ¿se acuerdan? Para tejer en espiral, eso va a quedar hacia atrás, o sea, así, ¿ya? Entonces vamos a tomar 5 puntos de acá para unirlos con 5 puntos de acá del pecho, básicamente del vestido, ¿ya? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a ir tomando así. Miren, aquí voy cogiendo las cadenitas que son como el punto, ¿no es cierto? Entonces miren, entonces yo me meto así, cogiendo, cada hebrita es un punto y hay 23. Entonces tomo así y ahora me voy al punto del pecho, miren, cojo los dos y saco un punto. Ahora cojo la segunda. Miren, uno con el que sigue del pecho y son 2 puntos. Cojo la de la manga, cojo la del pecho, son 3 puntos. Miren, cojo la de la manga, cojo la del pecho y son 4 puntos. Cojo la de la manga, cojo la del pecho y son 5 puntos. Miren, ¿ya? Ahora vamos a ir a la parte de acá del pecho y vamos a tejer 20 puntos. 1 y 20 puntos, miren, ¿ya? Ahora vamos a unir la segunda manga. De igual forma, miren aquí la unión que se ve aquí, que quede para atrás. Y de aquí cojo los 5 puntos que voy a unir. Entonces, miren, aquí me tomo esta hebrita, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera manga. Sacamos un punto uniendo las dos. 1, vamos acá. Sería 2. Miren. Entonces aquí claramente se ven las hebritas. 3. Voy a la siguiente. 4. Y 5. ¿Ya? 5 puntos hemos unido. Ahora miren, me voy tejiendo estos 10 puntos de la parte solo del pecho. 1,
y 10 puntos. Miren, ¿ya? Y hemos terminado de unir esta primera parte, ¿ya? Recuerden que aquí nosotros en la manga teníamos 23 puntos. Como ya utilizamos 5, nos quedarían disponibles 18, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte para terminar de unir totalmente las mangas y que se nos haga un solo tejido, ¿ya? Hasta ahí tendríamos nosotros contando solo estos puntos, no con los de acá de la manga, no, los 18, sino que todo lo que aquí unimos tenemos 50 puntos. Conservamos los 50 puntos. Ahora vamos a la segunda fila. Hacemos cadena, segunda fila de la unión de mangas, ¿ya? Vamos a tejer estos 10 primeros puntos. 1, 10 puntos, ¿ya? Ahora me voy a encontrar con la manguita de aquí, miren, con los 18 puntos de esta manga, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí es, miren, como tenemos 18 puntos, vamos a hacer 4 puntos bajos. Miren, aquí sería de coger desde este. 1, 2, así miren, vamos cogiendo. Me tocaría este, 3, 4 puntos y vamos a hacer una disminución. ¿Cómo hacemos la disminución? Tomamos la primera hebra, tomamos el segundo punto, me quedan 3 y cierro, ¿ya? Entonces aquí en estos 18 puntos yo voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución y lo voy a repetir 3 veces, que justo me quedarían en estos 18 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer eso en esta manga, en esta parte, ¿no? Ahora nos encontramos ya con la parte del pecho y recuerden que aquí en el pecho nosotros tenemos 20 puntos, ya. Ahora miren, en los puntos del pecho vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer un punto, 2 puntos, 3 puntos y una disminución que la hacemos de igual forma que hicimos acá. Miren, así. Entonces aquí vamos a repetir 3 puntos y una disminución y lo vamos a repetir aquí en estos 20 puntos y nos debe salir 4 veces repetir 3 puntos y una disminución. Y listo, miren, ya terminé de repetir 3 puntos bajos y una disminución aquí en estos 20 puntos. Ahora me encuentro con la manga de nuevo y voy a hacer lo mismo, exactamente lo que hice aquí. En estos 18 puntos solo de la manga voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y luego me encuentro ya con esta parte de acá del pecho, que sería la parte de la espalda, y voy a tejer normalmente estos 10 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta segunda fila y hasta ahí tendríamos 66 puntos, ¿no? Ahora vamos a la tercera filita, nos vamos a volver a enlazar, vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos aquí a tejer. A ver, déjenme ver. 3 puntos bajos. Recuerden que aquí tenemos nosotros 10 puntos, ¿no? En estos 10 puntos que es del inicio vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces. Entonces empezamos. 1, 2, 3 y una disminución. Entonces aquí ya ocupé, miren, mis 5 primeros puntos. Ahora voy a ocupar los 5 de acá. 1, 2, 3 y una disminución. Miren, y aquí ya estaríamos, hicimos esto, ¿no? Miren, ya. Ahora continuamos, ¿no? Ahora aquí en la parte de la manga tenemos 15 puntos, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Miren, así. Repetimos 2 veces más, lo mismo, 3 puntos bajos y una disminución. Miren, y aquí terminamos estos puntos de la manga. Ahora vamos con los puntos del pecho. Y aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Y lo vamos a repetir 4 veces. Ya hice la primera, vamos la segunda. ¿Ya? Ahora nos encontramos de nuevo con los puntos de la manguita y vamos a repetir lo que hicimos acá. Vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. A ver, sí, nos tocaría hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces, ¿no?
Ahora nos encontramos con esta parte de atrás y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. 3 puntos bajos y una disminución 2 veces. 1, 2, 3 y una disminución. Y repetimos. 1, 2, 3 y una disminución. Miren, justo nos alcanza, ¿no? Les hago así como dividido. Aquí hacemos una cadena para girar, ¿ya? Para que más o menos entiendan cómo van, dónde van los puntos. Claro que ahorita ya es una sola, pero quería que asegurarme de que hagan las disminuciones y los puntos donde corresponde. Miren. Entonces ya estamos así. Y en esta fila número 3 tenemos ya 52 puntos. Listo, entonces continuamos. Recuerden que aquí al final hicimos una cadena en esta vuelta número 3. Ahora vamos y tenemos 52 puntos. Vamos a la vuelta número 4. Hicimos cadena, vamos a girar. Vamos a hacer 1 y 2 puntitos, ¿no? 2 puntitos. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Estos 2 puntos que hice al inicio no los voy a tomar en cuenta porque voy a hacer 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Entonces el patrón realmente son los 4 puntos que acabo de hacer y voy a hacer una disminución. Entonces esto yo voy a repetirlo todo aquí en la fila. 4 puntos bajos y una disminución. Y lo voy a repetir 8 veces, que me daría hasta acá. Al final me van a sobrar 2 puntos y esos 2 puntos los voy a tejer normalmente como el principio, ¿ya? Entonces aquí terminamos de hacer la vuelta número 4, ¿no? Recuerden, tenemos 44 puntos. Aquí levanté una cadena para girar para hacer la vuelta número 5. Y vamos a iniciar siempre con nuestros 2 puntitos del inicio. 1 y 2 puntitos, ¿ya? Ahora vamos a hacer el siguiente patrón. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir a lo largo de esta fila. Al final nos va a sobrar 2 puntos y esos los vamos a tejer normalmente. Y listo, ya terminamos de hacer la vuelta número 5 y hasta ahí tendríamos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6, a la fila número 6, levantamos cadena, giramos el tejido. Vamos a hacer nuestros 2 puntos del inicio, 1 y 2. Y ahora sí voy a hacer el patrón. El patrón va a ser 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos y una disminución. Y este patrón lo vamos a repetir a todo lo largo de la fila. Al final nos va a sobrar 2 puntos y esos los vamos a tejer normalmente. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tendríamos 28 puntos, ¿no? Vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer nuestros 2 primeros puntos, 1 y 2. Ahora sí voy a hacer el patrón que vamos a repetir. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo vamos a repetir todo a lo largo de esta fila. Al final nos va a sobrar 2 puntos y esos los vamos a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 7 sería, ¿no? Y tenemos 20 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Bueno, aquí en esta parte vamos a tejer unos filitos como para luego hacer los ojales y poner también el botón. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí yo voy a levantar una cadena y voy a tejer puntos, miren, tanto aquí, en la mitad, en esta como unión, aquí en la mitad, en esta unión, en la mitad y así, ¿ya? Entonces vamos primerito aquí a tejer aquí en este último puntito que hicimos. Vamos a hacer aquí un punto. Ahora me tocaría en la mitad. Aquí serían 2 puntos. Aquí en esta como unión 3 puntos en la mitad. Vamos 4 puntos. Aquí como en esta unión 5. Aquí en la mitad serían 6. Aquí en esta unión 7 en la mitad. 8 en esta unión. 9 en la mitad, 10 en esta unión, 11 en la mitad, 12 en esta unión, 13, miren, y aquí en esto donde está esta hebra serían 14, ¿no es cierto? 14 puntos, ¿ya?
Ahora lo que vamos a hacer es, hacemos una cadena, giramos el tejido y tejemos estos 14 puntos. 1, y 14, ¿ya? Vamos a girar el tejido sin hacer cadena y vamos a regresar realizando solo puntos deslizados. 1, serían 14 puntos. 2, y 14 puntos deslizados. Miren, y aquí ya terminamos de hacer, como decir, este filito de este lado, ¿ya? Queda mejor el acabado. Ahora miren, vamos a aprovechar que estamos aquí para tejer esta parte de acá, que sería el vuelo ya del vestido, ¿cierto? Entonces vamos a hacer acá lo siguiente. Recuerden que aquí nosotros teníamos 50 puntos, ¿no? Empezamos a hacer 50 puntos. Entonces aquí, de igual forma, miren, ¿no? Vamos a ir tomando punto sobre punto, nos vamos a pasar acá, miren, al lado de acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí obviamente se nos va a incrementar los puntos porque recuerden que aquí hicimos como 2 filas, ¿no? 2 filas, ¿ya? Entonces desde aquí empezarían las cadenas de los 50 puntos, pero como se nos incrementa esta parte de acá, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la hebra, ¿no es cierto? Y aquí donde hicimos este punto deslizado, ¿no es cierto? Nos vamos, miren, a bajar aquí. Justo donde está aquí, en la mitad de estas 2 filas. Y vamos a hacer un aumento, miren, ya para poder girar. Entonces serían ya 2 puntos. Y ahora sí ya nos encontramos con el primer punto de los 50 puntos que vamos a hacer. Entonces aquí hicimos un aumento y en cada punto de estos, un punto sobre punto, y vamos a tejer estos 50 puntos y aprovechamos para ir perdiendo esta cadenita, miren. Y listo, miren, ya tejí mis 50 puntos bajos, miren. Llegué hasta acá al otro lado. Y ahora aquí vamos a hacer lo que hicimos acá. Entonces aquí, miren, donde hicimos el último punto, voy a hacer otro punto ahí mismo para que sea 1 y me salgan aquí igual 14 puntos. Entonces sería 1. Y aquí, miren, en este punto de aquí, 14, ¿ya? Para que me quede bien, miren. Entonces voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y aquí voy a hacer igual 14 puntos. 1, y 14 puntos, miren, ¿no? Entonces hicimos lo mismo, lo que hicimos acá. 2. Listo, entonces acá, recuerdan que acá en este lado, pues íbamos girando, hicimos puntos deslizados, aquí vamos a hacer los ojales, ¿ya? Entonces vamos a girar el tejido sin hacer cadenas y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Levanto, ahora sí 3 puntos deslizados nuevamente. 1, 2 y 3. Levanto 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto, punto deslizado. Ahora 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Levanto 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto, punto deslizado. Y finalmente tejo estos 2 puntos deslizados, 1 y 2. Miren. Y aquí se formaron los ojales para luego nosotros poner acá del otro lado, en esta filo que hicimos, los botones. Y aquí miren los ojales para abotonar. Solo 3, ¿ya? Entonces aquí simplemente nosotros vamos a cortar la hebra, ¿ya? Y la vamos a perder atrás del tejido con la aguja. Así como les indiqué, hicimos las botas y todo eso, ¿ya? Y también vamos a colocar los botones. Vamos a coser aquí 3 botones. Para saber dónde coser vamos a alinear primero, miren, la parte de acá arriba, que quede filo así, miren, filo con filo, ¿no? Entonces al alinear así sabemos que el botón va justo, miren, aquí y así los 3 botones. Y listo, miren, aquí yo le cosí, le puse de este color porque es como que quiero mezclar estos colores entre naranja, tierra, así, ¿no? Entonces pueden ponerlos el color que ustedes gusten, el que dispongan. Entonces simplemente miren, aquí se va abotonando así, miren, ¿no?
Entonces esta es la parte de arriba básicamente del vestido, ¿no? Miren. Entonces aquí pues ya vamos a iniciar. Aquí también tenemos que hacer un vuelo. Vamos a hacer aquí un vuelito del cuellito y luego hacemos la parte de abajo. Bueno, ahora vamos a hacer, como les dije, con estambre de color blanco, con el mismo número de crochet, del mismo grosor de estambre de 2 milímetros y crochet de 1.75. Vamos a hacer el cuellito, ¿ya? Entonces recuerden que aquí nosotros teníamos 20 puntos, ¿no? Terminamos con 20 puntos. Ahora, nos vamos a enganchar así la parte de al frente en el primer puntito. Miren, aquí es el primer punto. Pero recuerden que como hicimos estas dos filas, es como que se me va a incrementar 2 puntos. Entonces yo me agarro aquí. Entonces ya no me saldría 20 puntos, sino 20, 21, 22, 23 y 24 puntos, ¿ya? Entonces me voy a enlazar aquí en esta parte de la esquina. Miren, así de esta manera. Y voy a levantar primerito una cadena. Aquí voy a hacer puntos deslizados, ¿ya? Voy a levantar una cadena. Y en este mismo punto voy a hacer el primer punto deslizado. Miren, ¿no? Para enlazarme levanté una cadena. Y este es mi primer punto deslizado. Hago 1. Miren, ahora me tocaría aquí 2. ¿Ya? Ahora sí vamos al primer punto de los 20 puntos. 3. Y así me voy tejiendo 4 hasta llegar a los 20 puntos y de ahí 2 puntos más. Y listo, miren, en total me salió 24 puntos, ¿no? Los 20 que tenemos aquí del cuello, los 2 de acá y 2 de acá, serían 24 puntos deslizados. Miren, vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer en bloc, o sea, tomando solo, miren, la cadena de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento. Este patrón lo vamos a ir tejiendo en toda esta fila, ¿ya? Entonces, les repito, vamos a tomar solo la cadena de atrás y vamos a hacer un punto, 2 puntos y un aumento, ¿ya? Entonces vamos a ir repitiendo todo esto hasta terminar acá. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta fila y tenemos 32 puntos, la segunda fila, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a girar el tejido y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 32 puntos bajos, ¿ya? Vamos a irnos tejiendo así, miren, de esta manera. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta tercera, sería, ¿no es cierto? Tercera fila y tenemos 32, ¿no? Ahora vamos a la cuarta fila y vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a repetir en todo este largo de la fila hasta el final. 3 puntos bajos y un aumento. Ya terminé de hacer la fila número 4, miren, y tengo 40 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la siguiente fila. Vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 40 puntos bajos. Y listo, miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 5. Recuerden que tenemos 40 puntos. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y este patrón lo vamos a repetir toda la fila. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 48 puntos. Levanto una cadena, giro el tejido y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 48 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé. Así que aquí simplemente vamos a cortar la hebra y esta hebra la vamos a esconder tras del tejido. En este caso sería por acá, porque como esto se dobla así, ¿no? Entonces esto, en la parte de arriba es así, esto va para adelante. Entonces miren, quedaría así, como este cuellito, ¿no? Entonces vamos a esconder esta parte de la hebra. Bueno, miren, así nos quedó ya. Como yo les dije, esta parte yo le voy a poner en la parte de adelante, ¿ya?
Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hacer el vuelito del vestido. Ustedes pónganle el vestidito esto y le pueden ir tejiendo ya puesto, porque de pronto, al momento, porque aquí el vuelo va a estar cerrado, no va a tener una parte abierta, ¿no? A esto me refiero, miren, ponerle así, ¿no es cierto? Porque de pronto, al momento de que porque aquí es fácil ponerle, obviamente, porque aquí tiene abierto esta parte de adelante, ¿sí o no? Entonces, pero recuerden que ya luego, aún todavía yo no le aseguro la cabeza. Todavía vamos incluso a cerrar esta parte ya del vestido, porque empieza desde aquí el vuelo. Entonces, al momento de hacer una sola pieza cerrado, a nosotros nos va a quedar esto así cerrado. Entonces, de pronto por aquí no les vaya a entrar el cuerpo, así que si desean ustedes ponerle para seguir haciendo el vuelo, lo pueden hacer, ¿ya? O como ustedes se acomoden mejor. Si ustedes ven que sí les va a entrar el cuerpito, pues lo pueden hacer. Incluso le pueden poner, no sujetarle todavía la cabeza, sino que ponerle primero el vestido y luego sujetarle la cabeza también, ¿ya? Porque este no es que es un vestido que se va a poder sacar fácilmente, ¿ya? Entonces queríamos hacerlo así como medio entalladito, que no le quede tan flojo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Yo sí le voy a sacar y le voy a tejer nada más así, pero les doy esta opción para que ustedes miren poniéndole a su muñeca a ver cómo les queda, si esto está muy apretado o cómo le van a poner, o si no, el paso que yo voy a hacer ahorita lo hacen ya puesto aquí el vestido y van cogiendo, van haciendo este proceso que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, bueno, como yo les dije, yo le voy a hacer sacado el vestido. Creo que sí me va a entrar. Listo, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a tejer con el mismo tono que estábamos tejiendo con este color taxo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a tomar aquí, vamos a iniciar desde acá atrás. Primero recuerden ustedes que nosotros tenemos aquí 50 puntos, pero como hicimos estas dos filas, recuerden que se aumenta 1 y 2 puntos más. Y de igual forma aquí 1 y 2 puntos más. Entonces tendríamos 54. ¿Ya? Miren. Entonces el vestido va a quedar así, ¿no es cierto? Es así. Entonces vamos a poner un inicio donde de pronto se ve en el lado donde no se vea. Porque de pronto atrás sí se puede ver que está el inicio y el final. Como ustedes desean, pero no inicien acá adelante. Porque acá adelante sí se va a notar, no, porque vamos a tejer en espiral. Entonces ustedes pueden cogerse a un lado y empezar, o también pueden cogerlo atrás. Yo lo voy a empezar, creo que a un lado, ¿ya? Entonces voy a ponerle así, simplemente así, miren, abotónenle si quieren así. Entonces vamos a poner así. Entonces yo voy a empezar más o menos, sería acá, ¿ya? Entonces yo me voy a pinchar aquí para poder iniciar y me voy a ir tejiendo estos puntos y aquí va a ser el inicio y el final de cada vuelta. Entonces yo voy a tomarme así. Como estos los lados casi no se ven, entonces por eso me pongo en mi lado. Entonces vamos a jalar un poco porque está muy larga la hebra. Esta hebra luego la vamos a ir perdiendo, ¿ya? Entonces miren, aquí voy a hacer una cadena y en ese mismo punto donde hice la cadena solo fue para enlazarme, voy a hacer un punto bajo y este va a ser el inicio de mi vuelta. Entonces aquí yo voy a poner un separador, miren, de vueltas en el primer punto que hice, no en la cadena, sino en el primer punto. Vamos a ir tejiendo aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Entonces aquí voy a volver a hacer otro punto para que se me forme el aumento, miren, mi primer aumento. Entonces voy a ir tejiendo punto sobre punto, voy a hacer un aumento en cada puntito. En total me deben salir 54 aumentos, ¿ya? Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Miren mis 54 aumentos. A esto me refería, miren que tienen este espacio que sería para meter por abajo el vestido. Si es que le miran así que está muy estrecho y no va a entrar por aquí, pues póngale y le tejen encima del cuando ya esté puesto, ¿ya? Para todo hay solución. Bueno, vamos aquí ya tenemos esta primera vuelta del vuelo, ¿no es cierto?
que serían 54 aumentos. En total tendríamos 108 puntos, ¿no es cierto? 108 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a tomar la lazada y nos introducimos en el primer punto. Y ahora vamos a hacer medios puntos altos. Pongo aquí el separador, miren. Tomo la lazada, me quedan 3 y tejo esos 3. Tomo la lazada y voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 108 medios puntos altos. Miren, aquí lo que voy a hacer es que crezca el vuelo de mi vestido, ¿no? Que crezca el vuelito del vestido. Y voy a hacer en total 13 vueltas de altura de estos 108 puntos, medios puntos altos. Y listo, miren, aquí hemos terminado de hacer nuestras 13 vueltas, ¿ya? Entonces hemos avanzado hasta la vuelta número 14, ¿no? Hemos hecho 13 vueltas de altura. Ahora vamos a la fila número 15 y vamos a tejer en flow, o sea, tomando solo las cadenas de adelante, ¿ya? Vamos a continuar tejiendo medios puntos altos y miren, tomamos la cadena solo de adelante y vamos a hacer el siguiente patrón de un punto bajo. Déjenme colocar el separador de vueltas. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medios puntos altos, ¿ya? Entonces vamos a repetir este patrón de un medio punto alto y un aumento de medios puntos altos y lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Recuerden haciendo en la cadena de adelante, o sea en flow, porque luego vamos a tejer, miren, en estas hebras que nos quedan de la parte de atrás. Así que vamos a hacer esta vuelta. Y bueno, aquí ya terminé de hacer la vuelta número 15 y terminamos con 162 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 16 y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 162 medios puntos altos. Recuerden que estamos haciendo medios puntos altos, ¿no? Entonces, como les dije, esta es la vuelta número 16 y vamos a hacer una vueltita de altura de 162 medios puntos altos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer, justo, miren, me alcanzó el estambre, ya se me acabó. Aquí casi utilicé, utilicé un ovillo de 50 gramos. Se me fue un ovillo de 50 gramos en esto. Bueno, vamos aquí a jalar la hebra, así, ¿no? Porque vamos a cerrar aquí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ensartar con la aguja. Entonces, miren, vamos a hacer un punto falso, ¿ya? Aquí, como pueden observar, miren, aquí ese es el punto que sigue, ¿no es cierto? Nos saltamos este punto y vamos al siguiente. Nos metemos de aquí, de adelante hacia atrás, por debajo de ese punto y pasamos, así, miren. Luego, ponemos la hebra hacia adelante y nos vamos a meter en la mitad de este punto. Este es el último punto que hicimos y aquí miren, sale la hebra que mandamos para atrás. Nos metemos en la mitad de este punto y nos vamos hacia atrás, miren, así, pasando por esas hebritas. Listo, miren, y aquí se forma, miren, un puntito. Este puntito formamos falso, miren, este que está encima, vamos a apretar un poquito más para que quede del mismo tamaño, miren, de los demás, está encima del punto que nos saltamos. Entonces aquí en la parte de atrás lo único que vamos a hacer es rematar, ¿ya? Tratemos de lo que vamos a rematar de no tapar estas hebritas. ¿Se acuerdan que hicimos una vuelta en blow? Miren, y nos quedan estas hebras. Tratemos de no tapar esas hebras cuando vayamos a hacer el remate. Entonces aquí simplemente podemos tomar un poquito de hebra, hacer un nudito, ¿ya? Y luego nos vamos a ir pasando por debajo de estas hebras, así, en medio, que no se vean de atrás de adelante, como yo les digo, sin interferir las hebritas en blow. Y aquí simplemente vamos a cortar la hebra, ¿ya? Ahora vamos a hacer otra vuelta más, todavía no ha terminado nuestro tejido, ¿ya? Entonces miren, aquí es el remate, no se nota así, ¿no? Entonces, estamos así.
Ahora vamos a introducir el estambre, miren, de color blanco, porque vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos en estas dos últimas filas, vamos a hacer en las hebras de atrás. Ya, estas son las hebras de atrás. Entonces nosotros, para que obviamente el tejido nos quede al derecho, vamos a tomar así el vestido. Esta parte del cuello va hacia nosotros. Y miren, vamos a levantar donde, aquí perfectamente se ve el inicio, miren, las cadenitas, como estamos tejiendo en espiral, miren, y termina acá. Inicia acá, se da la vuelta y termina acá. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar estas hebras en bloc. Vamos a tomar, miren, la primera hebrita en bloc, que sería esta de aquí, ¿ya? Y vamos a enlazarnos con el estambre de color blanco. Es el mismo grosor del anterior. Vamos a utilizar el mismo crochet de 1.75. Miren, vamos a ingresarnos así, ¿ya? Vamos a hacer una cadena y en ese mismo punto que nos acabamos de ingresar vamos a hacer nuestro primer, son medios puntos altos. Tomo lazada y voy a hacer mi primer medio punto alto ahí mismo donde me enlacé. Miren, así, miren, de esta manera. Entonces aquí voy a poner el separador de vueltas porque es el inicio de mi vuelta, ¿ya? Entonces voy a repetir el patrón que hicimos y vamos a hacer un punto bajo y en la siguiente cadenita, miren, voy a hacer un aumento de medios puntos, dije punto bajo. Hice al inicio un medio punto alto y ahorita estoy haciendo un aumento de medios puntos altos. Y me voy repitiendo. Un medio punto alto y un aumento de medios puntos altos. Y estoy aprovechando este tejido y estoy perdiendo, miren, esta hebra del inicio, ¿ya? Miren, para que nos quede así. Entonces voy a hacer esta vuelta de un medio punto alto y un aumento de medios puntos altos todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Recuerden que aquí tenemos 162 puntos, ¿no? Vamos aquí a hacer de igual forma medios puntos altos y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos medios puntos altos y vamos a hacer una vuelta de altura de estos 162 medios puntos altos cogiendo el punto completo. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer una vuelta de altura. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta de altura, pero ya no vamos a hacer medios puntos altos, sino solo puntos bajos. Entonces, vamos a tejer punto sobre punto estos 162 puntos bajos. Miren, cogiendo el punto completo y vamos tejiendo 162 puntos bajos en esta vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Miren, aquí ya empecé a hacer esta puntada para que nos quede así y les voy a indicar cómo la hice. Simplemente es una cadena así flojita y un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Miren, así van a ir haciendo una cadena y un punto deslizado todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vueltita y aquí sí ya terminamos de hacer esta parte. Vamos a cortar la hebra, vamos a insertar esta parte con la aguja y miren así. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente nos vamos a pasar, miren, este es el punto que sigue por debajo, así, para que así miren, como que se nos cierre. Entonces nos vamos a la parte de atrás y vamos a ir pasando con la aguja por en medio del tejido, ¿ya? Y aquí, pues, si deseamos también podemos hacer un nudito, ¿ya? Vamos a pasar alrededor de la aguja, miren, para que se forme como un nudito, ¿ya? Jalo, miren, se forma como un nudito y voy a continuar pasando por debajo, miren, del tejido, donde no se note, ¿ya? Y simplemente aquí yo le voy a cortar el exceso y ya, miren, ya nos quedaría bien aquí, miren, este terminado. Y simplemente aquí vamos a colocar bien el filito, miren, así se ve esta parte de adelante, que sería así con los botones. Ahora, este vestido, como yo les digo, ustedes le pueden poner de cualquiera de los lados, ¿ya?
Si quieren los botones a la parte de atrás, pues le pueden poner, porque también se ve bien. Esta es la parte que le voy a poner yo adelante, ¿ya? Y esta es la parte de atrás, pero también queda bien, miren la parte de atrás como adelante. ¿Sí ven? Entonces ustedes le pueden poner del lado que ustedes deseen, ¿ya? Entonces, bueno, así nos queda esta parte. Ahora vamos a hacer unos detalles más de este vestido. Miren, ahora vamos a hacer estos detalles de estas florcitas. Vamos a simular. Como ven, son muy sencillas realmente. Y estoy utilizando dos tipos de material. El primero, un hilo de bordar. Miren que es muy, muy delgadito. Este mide, miren, de grosor. Este hilo de bordar, miren, mide 1 milímetro de grosor, ¿ya? Y estoy utilizando para la parte de acá un estambre. Este es 100% algodón, pero no es mercerizado, pero es 100% algodón. Este mide 2 milímetros, miren, de grosor, ¿no? Entonces, estoy utilizando estos dos para bordar, ¿ya? Entonces, yo pues estoy utilizando una aguja lanera, no con punta de redonda, sino con punta. Entonces, primerito, la base, vamos a iniciar con este color. Es un color como turquesa, si lo pueden ver, ¿ya? Y esta parte es un color coral. Ustedes pueden hacerle verde, rojo o verde rosado, el color que elijan. ¿Cómo vamos a tejer las florcitas? Les voy a indicar. Vamos a hacer lo siguiente. Se van a pinchar en cualquier parte del vestido, pero que esté, miren, aquí se ve claramente, 1 y 2 filas dejo y me pincho y voy a ocupar 2 filas para hacer el tallo y una para hacer la parte de los pétalos, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Entonces miren, voy a terminarle de hacer esta porque esta ya la estaba haciendo. Déjenme terminarle de hacer para indicarles otro, cómo se hace, ¿ya? Este aquí le estaba terminando de hacer, entonces quiero indicarles desde un principio cómo se hace. Bueno, ya le terminé de hacer esto, ¿ya? Ahora les voy a indicar acá cómo inician, ¿ya? Ustedes se van a saltar desde donde terminaron, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Miren, y en la parte de arriba se van a pinchar aquí, ¿ya? Entonces, por la parte de atrás pueden saltarse así o también directamente así se saltan al otro lado, pero si no quieren que se vean tanto como estas hebras, pueden pasarse por en medio, como ustedes deseen, ¿ya? Entonces, aquí me voy a pasar en como que tomando las hebritas, ¿ya? Para que no se vea como suelta esta hebra. Pueden hacer eso. O pueden cortar, rematar y volverse a unir en cada hebra si es que no desean que les quede estas uniones. Esto como queda debajo no se mira, pero si desean hacerlo así o si no rematan y vuelven a insertarse la nueva flor para que no les quede estas uniones así, como ustedes deseen, ¿ya? Una vez, como ya les dije, ¿no? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este es el punto, miren, este es hasta 6, este es el de arriba. Entonces yo me voy a pinchar en el de arriba, en la parte de arriba, miren así, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya me pincho ahí. Voy a pincharme abajito de este y me regreso donde inicié, miren, así. Luego paso el estambre hacia la izquierda y me pincho abajito de este y salgo. Así, de esta manera. Luego me vuelvo a pinchar acá abajo y voy a salir aquí en la mitad, ¿ya? Así. Ya. ¿Listo? Entonces ahora voy a dar unas puntadas diagonal. Estoy aquí en la mitad, entonces miren acá, hay esta fila. Me voy a pinchar en la mitad de esta fila, así. Y me regreso de nuevo a la mitad. Y voy a dar 3 puntadas. 1. Miren, 2. Y vamos 3. Déjenme pincharme aquí al ladito, ¿ya? Y 3. Miren, ¿ya? Ahí vamos acomodando. Y simplemente eso vamos a hacer. Un palito hacia abajo y uno diagonal que simule como que fuera el tallo y una, miren, se ve como una hojita.
Nada más, eso es lo que vamos a hacer. Voy a repetirles, ¿ya? Me meto hacia atrás, ¿no? Me voy a pasar aquí entre las hebras para no estar cortando el estambre, pero como les dije, si ustedes desean cortar el estambre, hágalo, ¿ya? Y es su decisión, ¿ya? Entonces, listo. Entonces, ahora sí, una vez que yo me paso, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí y empiezo en la parte de acá arriba. Entonces me voy a pinchar aquí. Miren, porque el pétalo lleva 2 filas, ¿ya? Hago hacia la izquierda. Me pincho abajito de esto, salgo donde inicié. Justo donde inicié. Así. Paso de nuevo hacia la izquierda, me voy abajito, me pincho y salgo en el medio. Miren, vuelvo a salirme hacia abajo. Salgo hacia abajo. Y salgo en la mitad de esas 2 filas. Miren así. En un ratito aquí se me hizo como un nudito. Ya. Déjenme pasarle duro ese nudito, ¿ya? Entonces simplemente aquí, como les dije, vamos a hacer los pétalos. Por ejemplo, si se les abre esta puntada, ustedes simplemente acomoden. Pueden ir acomodando así, miren. Y ya está, ¿ya? Queda bien. Ahora vamos a dar las puntadas, como les dije, diagonal. Me pincho acá. Así. Doy una. Ahí mismo 2 y 3. Y luego pues obviamente ya me paso a hacer el otro pétalo, ¿ya? El otro pétalo, el otro tallo. Es simplemente así, miren. Pero de ahí se ve bonito, miren, ya de lejos se ve como florcitas. Ahora les voy a, una vez que ustedes hagan todos estos tallos, van a ser así, saltándose 6, 6, 6, 6, hasta llegar a donde iniciar, ¿ya? Entonces de esto vamos a hacer así, ¿no es cierto? Vamos a hacer también una fila más arriba de estos tallos, vamos a hacer una fila más arriba, ¿no? Entonces, para hacer la fila de arriba, ahorita yo me voy a pasar arriba, vamos a hacer de cuenta que yo terminé de hacer toda esta fila, ¿ya? Para indicarles la separación de las otras flores. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es, para hacer la fila de la parte de arriba, yo me voy a saltar aquí, miren, me voy a saltar 1, 2, 3 y 4. 4 filas y voy a iniciar, si yo me voy a saltar, quiero que se fijen esto, ¿ya? Yo me voy a meter en la mitad de estos, justo en la mitad, ¿ya? Para que me quede como alternado. Si este pétalo va a llevar 2 filas, miren, serían 2 filas que lleva este pétalo, digo este tallo, me estoy saltando 1, 2, 3 y 4, miren. Entonces aquí voy a hacer el mismo proceso que les acabo yo de indicar, ¿no? Nos pinchamos así, salgo donde inicié. Miren así, ¿no? Vuelvo a poner hacia la izquierda. Vuelvo a salir por acá. Y me vuelvo a pinchar aquí. Y vuelvo a salir por acá atrás, para debajo. Así, para que le vean mejor, miren. Entonces, 1, 2, 3 y 4 filas. Y está casi, así le calculan en la mitad de cada uno, ¿no es cierto? Entonces ustedes aquí, de igual forma le van a hacer, aquí ya es el mismo proceso de hacer los petalitos. Me salgo en la mitad. Y yo sigo diciendo petalitos. De la hoja y del tallo, quiero decir. No sé por qué digo petalitos. Aquí voy a hacer una. Son 3 puntadas las que doy aquí. 2 y 3 y luego me pasaría obviamente en la mitad de este y así sucesivamente, ¿ya?
Entonces, miren, esta va a ser el detalle que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ustedes acaban de hacer primero toda esta fila, luego lo hacen toda esta fila de acá, ¿ya? Y van a hacer aquí, ¿cómo van a hacer lo de arriba? Ahí sí los pétalos, ¿ya? Déjenme, me voy a ensartar con la aguja ahora este otro estambre, ¿ya? Entonces, miren, para hacer esta parte de acá, de igual forma, miren, me voy a pasar me puedo pasar entre el tejido. Miren así, puedo pasarme entre el tejido para que no se vea como suelta la hebra, o si no, pueden ustedes, como yo les dije, cortar. Pueden cortar, pueden rematar y hacer cada flor así, si es que no desean ver ese cruce. Ahora el pétalo, miren, me voy a pinchar aquí, donde inicia el tallo, ¿ya? Donde inicia el tallo, donde yo inicié la puntada del tallo. Voy a hacer una puntada así, vertical, tomando una fila completa. Miren, una puntada vertical. Y luego me vuelvo a salir donde inicié. Así. Miren. Hice una puntada vertical y me volví a salir donde inicié. Ahora voy a hacer 2 puntadas del lado derecho y 2 puntadas del lado izquierdo. En total serían 5 puntadas, ¿no? Una en la mitad, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces voy a salir como al ladito, pegadito a esto. Miren, donde termina esto. Y siempre regreso en el mismo punto de abajo. Y hago 2, miren, a la derecha. Y voy a hacer otra más a la derecha. Y salgo siempre en el mismo centro. Miren. Así. Ahora voy a hacer las 2 a la izquierda. Entonces me paso por acá y salgo de nuevo en el centro. Miren, y voy acomodando, ¿no? Las puntadas. Esta puntada iría del lado de acá. Y hacemos otra más. Me pincho de nuevo acá. Y obviamente pues ya me voy, ya termino de hacer esto. Me paso por debajo, entre las hebras y zafo, miren. Entonces me quedarían así la parte de arriba. Y simula como que son unas florcitas, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer esto en esta y en esta fila. Vamos a repetir este detalle. Miren, quiero indicarles cómo me ha quedado a mí. Miren, le he hecho las florcitas también acá y también en las mangas. Aquí ya es su decisión si solo quieren hacerlo de pronto en el vuelo. Pero hay como aquí les enseñé cómo hacer el proceso, es el mismo proceso acá en estas flores de acá, sino que con un cambio nada más. Pero es muy facilito. Como ustedes ya hicieron este proceso, es muy fácil hacer el otro. Les voy a indicar cuál fue el cambio. Déjenme coger algo aquí, un esferográfico, mi crochet, no sé dónde está. Bueno, para indicarles más o menos, ¿ya? Como pueden ver aquí, pues como les expliqué, llevaba 2 de estas filas, ¿no es cierto? 1 y 2, que era el tallo. Y una fila y hacíamos 5 puntadas para hacer aquí, ¿no es cierto? Le pasábamos 5 veces, 1 en la mitad y 2 a los lados. En este de acá, porque si pueden ustedes darse cuenta, cuando nosotros hacíamos esto, estos eran medios puntos altos, pero en cambio las filas que hicimos aquí son de puntos bajos. Por eso miren, la puntada se ve distinto, ¿ya? Las flores de aquí del pecho son, miren, lleva el tallo, es una de estas, miren, que serían 2 filas de puntos bajos, pero se mira como una franjita, ¿sí ven? Entonces, esto contiene el tallo y la flor sería la parte de arriba, la mitad, miren, porque no llega hasta acá. Y aquí son solo 3 puntadas, 1, 2 y 3, ¿ya? Igual el tallo le hago así y más o menos le calculo, no es como exacto. Si ven que todas no es que están igualitas, entonces simplemente aquí recorro un punto y le hago 1 y 2 puntadas. Miren, ¿no? El tallo. El tallo es de arriba para abajo 2 puntadas, igual como hicimos acá, y de un lado 2 puntadas. Y la florcita sería 3 puntadas, los pétalos básicamente. Y más o menos le separé, miren, como que 1, 2, 3, 4. Como 4 puntitos de separación más o menos, ¿ya? Entonces así fui haciendo. Y para hacerlas de arriba, miren, entonces justo termino aquí, empieza esta línea como de unión y empieza el otro tallo. Y el otro tallo obviamente le pongo la mitad de estas y me voy recorriendo así, miren. Incluso estas quedan como más pegaditas porque
porque van a ir en la mitad de aquí, en la mitad de aquí, miren, va en la mitad de aquí. Entonces ustedes primero tienen que hacer estas, como les dije, con los 4 o 5 puntos de separación, y las de arriba simplemente van haciendo la mitad, así como hicimos acá, ¿no? Eso. Ahora, la de las mangas, miren, de igual forma son puntos bajos que hicimos las mangas. Entonces las florcitas de las mangas, el tallo ocupa 2 filas, miren, 1 y 2, ¿no? Y para hacer la hojita de aquí, de la mitad, me inclino hacia arriba un punto, miren, como que me separo de aquí del tallo un punto y hago dos puntadas aquí, 2 puntadas acá. Y para hacer los pétalos solo son 2 pasadas, 1 y 2, miren. Ya, primero hago esta fila, me separo como unos 5 puntos, hago la otra flor 5 y así alrededor. Y para hacer las de arriba simplemente hago en la mitad, miren, separándome 1 y 2 filas, miren. 1 y 2 filas y hago el otro pétalo exactamente igual, ¿ya? Entonces, indicado eso, bueno, ya está como un poquito más entendido, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues nos quedaría así. Yo, como les dije, esta parte le voy a poner adelante. Ustedes pueden elegir porque las dos partes quedarían muy bien adelante. O puede ser esta, miren, esto les quedaría así como pecherita, como ustedes deseen, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Bueno, aquí el vestido ya estaría terminado. Bueno, ahora vamos a colocar los ojos, si eres tú de las personas, de los tejedores que colocas cuando ya está terminada la cabeza, ¿ya? Pero es en el mismo lugar como les indiqué cuando estábamos tejiendo la cabeza, pero les voy a mostrar otra vez aquí, ¿ya? Yo para esto, pues como les indiqué, estoy utilizando unos ojos grandecitos, miren. Estos miden aproximadamente, miren, 1 centímetro, ¿no? Entonces, nosotros pues obviamente aquí giramos la cabeza así y vamos a identificar, miren la fila, ¿se acuerdan que hicimos los aumentos? Ya, aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos y luego los separamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. ¿Ya? Ahora y aquí empiezan de nuevo los 7 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos sería la mitad, ¿no es cierto? Porque tenemos 10. Entonces, miren, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería la mitad de ese espacio, entre mejilla y el espacio que hay entre esas mejillas sería 5, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a subir una fila. De esta fila que estamos aquí, miren, subimos una fila más arriba y esa va a ser la fila donde vamos a colocar los ojos, ¿ya? Entonces, miren, los ojos le vamos a dejar 7 puntos de separación. Pero para ello, como el ojo es grande, vamos de aquí, esta es la mitad, miren, ¿no? Esta es la mitad, ¿ya? Esta es la mitad. Entonces, lo que yo voy a hacer es recorrer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y aquí es donde yo voy a colocar el ojo, justo en ese huequito de ahí, recorriendo 5 puntos, miren, ¿ya? Y de la misma forma voy a hacer el otro. Estoy aquí y voy a recorrer 1, 2, 3, 4 y 5 y coloco aquí el ojito, miren, ¿ya? Entonces yo aquí lo que suelo hacer es con unas pinzas le abro, este ya no necesito, le abro el puntito, miren aquí, por ejemplo, es aquí, ¿no es cierto? Donde vamos a poner el ojo, le abro así el punto, sin romper, solo abriéndole el punto, miren, para que entre el ojito. Este ojito como es grandecito, miren, nos queda así. Y luego lo mismo voy a hacer en el otro lado. Abro el punto, cojo el ojito y le introduzco aquí. Así, ¿ya? Entonces, miren, los ojitos me van a quedar así. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de separación, haciendo como yo les dije. Miren, ¿ya? Entonces, la manera como yo aseguro los ojos es la siguiente, ¿no? Cuando ya tengo identificado dónde va el ojo, lo que hago es ya abrirle bien el ojito, ¿no? Le abro bastante el huequito y luego le echo acá adentro silicona, miren, ¿no? Silicona, para poder introducir el ojo. Le introducimos hacia presión y lo mantenemos un ratito ahí.
para que se nos seque y se nos quede aquí. Si se pueden dar cuenta, yo también, o sea, no solamente estoy metiendo en el huequito que estoy abriendo, ¿ya? Sino también le estoy poniendo como en el bordecito, en el filo de ese huequito, miren. Es como para que también se pegue el ojo esta base de acá. Entonces, miren, introduzco el ojo y le pego. Entonces también se pega como esa basecita de ahí. Entonces, tenemos aquí los ojitos bien aplastaditos para que nos quede bien, miren. Y ya estaría pues colocado los ojos. Ensarté estambre de color blanco, del mismo grosor que estamos utilizando para tejer, de 2 milímetros, ¿no? Y una aguja con punta. Miren, hice esta parte de aquí así, entonces les voy a replicar acá, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, miren, aquí es donde termina el ojo. Me bajo una filita pegada al ojo y luego voy a hacerle casi la mitad, ¿no? Del ojo, así. Entonces, en esta misma fila, al lado contrario, voy a salir. Aquí al lado, miren, así, ¿ya? Y voy a salir acá, en la mitad de acá abajo, ¿ya? Entonces me pincho así y salgo en la mitad de abajo. Así. El estambre va a quedar atrás de la aguja y yo salgo así, miren. ¿Ya? Jalo un poquito y me vuelvo a introducir donde me pinché, miren. Aquí mismo. Y salgo por abajo para poder rematar. Miren. Al momento que yo jalo esto, miren, ahí se acomoda esta partecita de acá para que no se me zafe. Miren, y me queda así, porque si no le hacemos esta puntadita aquí, esto se puede subir acá arriba y no se sostiene. Miren, entonces aquí ya vamos a rematar. ¿Cómo vamos a rematar? Podemos tomar un poquito del interior, miren, de la cabecita del tejido, un pedacito del interior. Y vamos a hacer un nudito aquí, así, miren. Y luego pues nos metemos y salimos por cualquier otro lado y simplemente aquí vamos a cortar la hebra. Así. Y miren, ya nos quedarían los dos ojitos puestos y a la luz de los ojos, ¿ya? Este detalle de los ojos es diferente a lo que hicimos las otras muñecas de la otra colección. Como estamos regresando, reactivándonos en este canal después de todo el proceso que ustedes pudieron haber visto de nuestra cuenta que nos habían hackeado, pero bueno, pudimos recuperar el canal y es por eso que ahora están viendo ustedes este tutorial. Bueno, ahora vamos a ensartar hilo de bordar color negro. Miren, este hilo de bordar es de 1 milímetro de grosor. Es del mismo grosor, ¿se acuerdan del que hicimos los tallos de las florcitas del vestido? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este detalle, miren. Aquí ya le hice para yo replicarles siempre al otro lado para que ustedes vayan mirando, ¿ya? Vamos a hacer así esta parte. Déjenme sacarle un poquito aquí porque parece que lo blanco se me ha metido un poco. Ya, ahí estamos bien. Miren, entonces vamos a ensartar, como les dije, nos vamos a salir justo arriba, miren donde hicimos esta puntada. Vamos a girar así la cabeza y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a pasar al otro lado de acá, del otro extremo, y voy a salir en la mitad de aquí, de arriba del ojo. Miren. El estambre siempre queda como así, ¿no? Por atrás. Me vuelvo a pinchar aquí en el centro donde me pinché y me salgo de nuevo al lado. Miren. Y vuelvo a replicar lo mismo. Voy a hacer otra vez lo mismo. Me pincho aquí, me pincho acá. Miren. Así, para darle como volumen a esta parte, miren, ya, así de esta manera, miren. Ahora aquí voy a hacerlo por tercera vez. Me pincho aquí, me pincho de nuevo acá, donde salí, miren, así, ve, ¿no? Y voy a de nuevo hacer la puntada. Pincho aquí en el centro. Y salimos, miren. Entonces lo que quiero es como darle este bordecito acá arriba, ¿ya? Ahora para hacer las pestañas vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a guiar, miren, ¿no es cierto? De esta parte de acá. Ahora, yo lo que voy a hacer es me voy a pinchar, miren, aquí
¿Cómo les explico? Aquí es la fila, ¿no es cierto?, donde estamos, ¿ya? Para hacer esta, miren esta pestañita de acá, vamos a hacer esta pestañita. Esta pestañita, miren, se pincha aquí, ¿no es cierto? Se va a pinchar en este borde de aquí. Como ustedes pueden ver, miren, aquí es el final donde topa el ojo. Vamos a retroceder un puntito. Miren, aquí es el final, retrocedemos un puntito, sería que inicia la pestañita. Vamos a pincharnos aquí. Y la pestañita inicia aquí. Miren. ¿Ya? Entonces la pestaña va a ocupar 2 puntos. Miren, si me pincho aquí es 1 y 2 puntos. ¿Ya? De donde me pinché, yo subo diagonal una fila. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso. Entonces, miren, estoy aquí, ocupa 1 y 2 puntos y subo una fila. Y al subir la fila, me voy a pinchar en la mitad de estos 2 puntos, miren, tanto vertical como horizontal. Entonces me pincho aquí y salgo en la mitad de esto. Ya, así. Obviamente esto tiene que estar así. Miren, así de esta manera. Y así, miren, me queda una pestaña, ¿no? Ahora me voy a bajar. Miren, esta otra empezó aquí, es en la siguiente, justo donde empieza esto blanco. ¿Ya? Entonces, de igual forma, miren, tiene 1 y 2 puntos y una como es para arriba. ¿Ya? Entonces, de igual manera, son 1 y 2 puntos y una hacia arriba. Me pincho, miren, 1, 2 puntos y una vuelta hacia arriba. Entonces, me voy a salir como en la mitad de eso. Así, de esta manera, miren, para que se me forme la pestaña. Y me pincho aquí mismo. Ahora para hacer la segunda, me voy a pinchar aquí mismo donde inicié la segunda pestaña, esta que estoy haciendo ahorita, miren, y ya me queda así, ¿no? Donde estoy haciendo esta pestaña, miren, en cambio esta voy a bajar y me voy a separar 2 puntos. Esta bajo, así. Ojalá me esté explicando muy bien. Bueno, bajo es como que hago la curva. 1 y 2, aquí me pincho y me pincho igual en la parte de la mitad para hacer esta otra pestaña. Y para que baje así, miren, ¿ya? Me pincho aquí mismo y me vuelvo a salir acá. Esta de aquí, me salgo aquí, ¿no? Entonces salgo del otro lado y voy a hacer esto, miren. Voy a pincharme así hasta llegar de nuevo. Miren, esta puntada está aquí y rodea acá hasta la última pestaña. Entonces aquí me pincho aquí y me voy acá donde hice la última pestaña y salgo en el centro. ¿Se acuerdan donde daba la puntada que hice al principio alrededor? Así, miren. Es como para cerrar y que me quede aquí más doblecito. ¿Sí ven? Entonces me quedaría así este lado y así este otro lado, miren, con las pestañitas, ¿no? Entonces, miren, me salí acá arriba, donde está a la misma dirección donde está el ojo, miren. No está ni así, así rectito, ¿no? Y subí 1, 2, 3 y 4 filas. Ahora, voy a contar 1, 2, 3 y 4 puntos, miren, y bajo una fila para que se me haga como inclinado. Y me voy a pasar al otro lado, así mismo en la misma dirección, miren, para que me quede así la ceja, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo, miren, igual aquí está así, ¿no? De donde comienza. Y de igual forma, pues cuento mis 4 puntitos, miren, y me pincho, que sería aquí más abajo, ¿no? Entonces aquí puedo salir en la parte superior incluso, porque acá como va el pelo no se va a ver, miren, y aquí estaría ya la otra ceja, una ceja y otra cejita, miren, que nos quedaría así de este lado, ¿ya? Y así de este otro lado. Entonces ahora vamos a ensartar estambre de color piel para hacer la nariz. Ahora vamos a hacer la nariz, miren, ensarté el mismo estambre que hicimos la cabeza, ya, vamos a introducirnos en esta fila, miren. Esta es la fila donde terminan los ojos, vamos a bajar una filita más abajo. Y vamos a hacer lo siguiente, ya les explico, ¿ya? Nosotros nos vamos a salir aquí,
Miren. Recuerden que aquí nosotros tenemos 7 puntos. Entonces, nosotros aquí vamos a dejar 2 puntos acá, 2 puntos acá y vamos a coger los 3 puntos de la mitad. ¿Ya? Y vamos a hacer esa puntada. Miren. ¿Ya? Así de esta manera, miren, para que nos quede en el centro. Ahora lo que vamos a hacer es como hemos venido haciendo en las demás muñequitas. Vamos a tomar la parte contraria de la aguja y vamos a ir, miren, pasando por debajo de esa puntada. Sostenemos así el estambre, miren, tomamos la aguja, pasamos por debajo y vamos básicamente enrollando, pasando alrededor de esa puntada, miren. Así. Pongo acá, acomodo, ¿no es cierto? Y paso, miren, ahora acomodo acá. Paso por debajo, así. Miren, así de esta manera. Paso por acá. Y así. Miren, entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar las veces que sean necesarias. Por ejemplo, yo le voy a pasar otra vez, ¿no? Entonces aquí depende mucho del volumen que ustedes deseen de hacerle a su muñequita. Ya, el volumen. Si ustedes quieren hacer una naricita delicada, pues le dejan así. Si quieren con más volumen, pues les pasan las veces que sean. Por ejemplo, de aquí me voy a regresar así. Y le voy a pasar unas 3 veces. Yo le voy a pasar una y luego otra. Y miren, así nos queda pasado 3 veces la naricita. Miren, con este volumen. Si ustedes desean este volumen, pues pásenle en 3 veces o si no, las veces que ustedes consideren que sea necesario. Y aquí simplemente lo que van a hacer es rematar. Y listo, miren, yo aquí ya hice una orejita y les voy a indicar cómo la vamos a realizar, ¿ya? Es tejida aquí mismo. Entonces ustedes van a ubicar, vamos a ubicar estos alfileres aquí para que ustedes se den cuenta en qué posición debemos poner, ¿ya? Miren, de la fila que termina la pestaña de arriba, bajamos una fila, miren. Bajamos una fila. ¿Ya? Y vamos a separar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿ya? Y ponemos el alfiler. Luego de estos 5 puntos rectitos bajamos 1, 2, 3, 4 y 5 filas y ponemos el otro alfiler. Miren, abajito, tiene que ser abajito de eso. Y este otro alfiler le puse como de guía porque vamos a ir cogiendo los puntos. Son 5 puntos que vamos a sacar, o sea, un punto en cada fila. Pero tanto el primer punto como el último punto van a ir en la misma, vamos a ir en la misma hilera. En cambio, los tres puntos que serían del medio, las 3 filas, vamos a cogerlo de una fila más acá, ¿ya? Para que nos dé como este efecto de curva, miren. Como este efecto medio de curva, ¿ya? Entonces, el mismo proceso lo vamos a hacer tanto aquí como acá. La única diferencia sería que cuando hagamos esta oreja vamos a iniciar desde abajo hacia arriba y cuando hagamos esta oreja vamos a iniciar desde arriba hacia abajo. De ahí es el mismo patrón, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar aquí, miren, tomando aquí este punto y vamos a insertar el estambre de color piel. Así, miren, de esta manera. Me voy a pinchar donde está el alfiler, miren. Aquí y voy a agarrar esta fila, así, ¿ya? Entonces, al pincharme aquí, yo voy a tomar el estambre, así, voy a hacer una cadena, voy a sostener esta filita de acá, voy a hacer una cadena, miren, y aquí mismo, otra vez vuelvo a tomar ese punto, así, para sacar un punto bajo, miren, así. ¿Ya? Ahora, como yo les dije, supuestamente si vamos rectito tendría que tomar este punto así, ¿no es cierto? Esta fila quiero decir. Pero como yo les dije que los 3 puntos vamos a tomarlo desde la fila más atrás, entonces eso quiere decir que yo me pincho aquí, pero no salgo aquí, sino me pincho aquí y salgo en la fila, miren, de atrás, ¿ya? Tomando hacia atrás, una fila más atrás. Entonces hago otro punto bajo, serían 2 puntos. Ya, vamos a quitar estos separadores. Y aquí sí continúo hacia abajo recto. Me pincho aquí, miren. Cojo la fila y hago con este serían 3 puntos. Miren, me pincho aquí y salgo horizontal así.
4 puntos. Y ahora sí, el último punto voy a pincharme aquí y en vez de salir acá, voy a salir acá donde está el alfiler, miren, ¿no? Para poder hacer esa curva que necesitamos. Miren, así, de esta manera. Entonces esto nos quedaría así, miren, como una curvita. ¿Sí ven? Así, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a girar el tejido. Vamos a girar el tejido. Así. Nos saltamos el primer punto y vamos al segundo punto. Cogemos el punto y hacemos un punto bajo. Tomamos lazada y hacemos un medio punto alto, ¿no? Tomamos lazada y hacemos otro medio punto alto. Y acá en el último puntito vamos a hacer en el que iniciamos, tomamos este punto y vamos a hacer un punto bajo. Miren, así de esta manera. Esta colita de aquí que ya la estuvimos perdiendo, ya la podemos cortar porque ya está perdida, ya entre el tejido. Y listo, miren, eso sería todo. Aquí cortamos la hebra, dejamos un poquito de hebra para poder rematar. Vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, ya ensarté la aguja. Entonces me pincho aquí en el punto que inicié y salgo en el último punto que me pinché. Y jalo, miren, aprieto para que se me forme ahí ese arquito. Luego aquí me pincho a un ladito y vuelvo a salir arriba. Miren, así. Jalo y ya se me forma así. Y aquí simplemente voy a coger un poquitito de hebra. Así. Para poder hacer un nudo. Voy a hacer un nudito aquí. Ya, para que me quede más firme, más seguro. Paso así, ya le ensarté la aguja porque se me había zafado. Paso así como les dije para que se me forme ese nudito. Me vuelvo a meter en ese punto y jalo para que ese punto, ese nudo que hice se meta, miren, en ese huequito de aquí del tejido. Miren. Y eso sería todo, miren, ya me quedaría ahí la otra orejita y el exceso simplemente lo voy a cortar. ¿Ya? Y miren, así me quedarían las dos orejitas iguales. Entonces ustedes van a hacer ese proceso, ¿ya? De hacer las orejitas. Bueno, vamos a hacer el cabello. Voy a utilizar, miren, un estambre sintético. Realmente este sintético es marca Angora, se la conoce acá. Es acrílico, ¿no? Y pues este tiene de grosor, es delgado. Creo que tiene 1,5 milímetros, si no me equivoco. Vamos a medirlo, ¿ya? Miren. Sí, miren, tiene 1,5 milímetros. No es casi 2 milímetros, es 1 milímetro y un poquito más, ¿ya? Más o menos, aproximadamente. Entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, ¿ya? Cerramos este anillo mágico. Miren así. Entonces vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada puntito. Eso quiere decir que vamos a hacer 5 aumentos, ¿ya? Hacemos aquí 1, 2. Estoy haciendo aumentos, ¿ya? En cada punto. 3, 4 y 5 aumentos, ¿ya? Entonces en esta primera vuelta tendríamos 10 puntos, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta y esta segunda vuelta vamos a hacer lo mismo, un aumento de puntos bajos en cada puntito. Y aquí miren, en el primer aumento que hice voy a colocar mi separador de vueltas, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer un aumento en cada punto. Eso quiere decir que me deben salir 10 aumentos. Ya hice 2. Y 10. Miren, y aquí en esta segunda vuelta tendríamos 20 puntos, ¿no? Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer
un punto bajo, colocamos el separador de vueltas, vamos a hacer un aumento y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y hemos terminado de hacer la tercera vuelta y aquí tenemos 30 puntitos, ¿ya? Vamos a la cuarta vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Vamos a tejer otro punto bajo, o sea, 2 puntos bajos, un punto bajo en cada punto y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, ya terminé de hacer la cuarta vuelta y hasta ahí tendríamos 40 puntos. Ahora vamos a hacer los bucles. Y miren, aquí yo levanté 35 cadenas, ¿no? Terminamos de hacer esta vuelta, la número 4 que les dije, con 40 puntos. Y pues aquí levanté unas cadenas. En total 35 cadenas, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es medios puntos altos. Tomamos lazada. Saltamos la primera cadena, vamos desde la segunda, que sería esta de acá, y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 34 medios puntos altos. Miren así, vamos tejiendo así hasta llegar al final de las cadenas. Y listo, miren, ya tejí mis 34 medios puntos altos. Ahora miren, voy al punto que sigue. Y aquí me introduzco y hago un punto deslizado. Miren así. Y se cierra el bucle, ¿ya? Entonces yo me voy a ir tejiendo así de esta manera. Voy a ir levantando 35 cadenas y bajo tejiendo 34 medios puntos altos. Y luego bajo y en el siguiente punto hago punto deslizado, ¿no? Entonces así voy a ir sacando estos bucles de aquí. Y en total voy a hacer 30 bucles de estos 35 cadenas y 34 medios puntos altos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 30, miren, bucles de 35 cadenas y 34 puntos, medios puntos altos, ¿no? Porque estamos haciendo medios puntos altos, ¿ya? Recuerden que nosotros teníamos 40 puntos, aquí ya hemos ocupado 30, porque hicimos 30 bucles. Y nos sobran 10 puntitos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el cerquillo y vamos a levantar 14 cadenas. 1 y 14. Y vamos a irnos tejiendo nuevamente medios puntos altos, un medio punto alto en cada cadena. Si yo tengo 14 cadenas, me deben salir 13 medios puntos altos porque la primera cadena no se teje. Entonces voy a bajar tejiendo. Subo 14 cadenas, bajo tejiendo 13 medios puntos altos y luego en el siguiente punto aquí, en el que sigue, un punto deslizado. Y así voy a ir haciendo todos estos 10 bucles. Me deben salir de 14 cadenas y 13 medios puntos altos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 10 buclecitos para el cerquillo. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Vamos a cortar así la hebra, jalamos y la vamos a pasar, miren, hacia atrás, ¿ya? Para que no nos estorbe. Vamos a pasar así. Y con esta hebra que era del anillo mágico cuando iniciamos, pues les vamos a las dos a amarrar, pero sin jalar, apretar, porque no queremos que se frunza, ¿ya? Entonces simplemente así hasta donde da, miren que quede así rectito y luego cortamos los excesos, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos la cabellera, miren. Entonces miren, a mí se me suele hacer así, ya como medio churitos. Si ustedes desean más lacio, le pueden poner así, por ejemplo, le ponen aquí así rectito los bucles, ¿no? Pueden cogiendo así de 5, de 6 en 6, de los que quieran. Le ponen así un pañito encima, un trapito encima limpio y luego le pasan la plancha encima del trapo, no directamente en el tejido. Eso le pueden hacer para hacerle un poquito más lacio, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hacer la segunda pieza del cabello y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos, ¿ya? Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y 5.
Vamos a cerrar este anillo mágico, así de esta manera. Ahora nos vamos al primer punto de los 5 puntitos que hicimos en el anillo mágico. Déjenme tomarlo. Vamos al primer punto y vamos a realizar un aumento de puntos bajos en cada puntito. Eso quiere decir que vamos a hacer 5 aumentos, ¿no? Y colocamos el separador de vueltas en el primer aumento que acabamos de hacer. Entonces ya hicimos un aumento. Aquí vamos 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y en esta primera vuelta hemos terminado de hacer y obtenemos 10 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Aquí ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer otra vueltita más de aumentos, o sea, 10 aumentos. Vamos, 1, 9, 9 y 10. Y aquí terminamos de hacer ya la sería primera, segunda vuelta, ¿no? Y obtenemos 20 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en esta tercera vuelta un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta tercera vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer los bucles. Y vamos a levantar 40 cadenas. 1, 2, 9, 40. 40 cadenitas. Ahora vamos a ir tejiendo desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a ir tejiendo medios puntos altos. Así como hicimos la primera parte del cabello, vamos a hacer medios puntos altos, ¿ya? Y si tenemos 40 cadenas, nos deben salir 39 medios puntos altos, ¿ya? Entonces, cuando terminemos de tejer estos 39 medios puntos altos, aquí vamos a sacar ya el separador. Y en el punto que sigue hacemos punto deslizado. Luego volvemos a levantar 40 cadenas y bajamos tejiendo 39 medios puntos altos. Y así nos vamos a ir tejiendo solamente hasta obtener 20 bucles. Estos 10 puntos que nos sobran no los tejemos, solo hacemos 20 bucles. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta segunda pieza del cabello, ¿no? Como les dije, estos 10 puntos hay que dejarlos libres. Y pues estos son 20 bucles que hicimos, miren, de 40 cadenas y 39 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a cortar la hebra, ¿no? Voy a jalarle un poquito así, ¿ya? Voy a cortar la hebra. Vamos a jalar lo que está aquí. Miren, yo quiero indicarles algo. Este es el derecho, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, puede ser la tensión incluso del tejido que yo tengo, pero siempre aquí el derecho, a mí las puntas se me ven dobladas hacia arriba, ¿ya? Que se me vea las puntas como que hacia abajo. Entonces yo le voy a poner al revés. No se ve mal aquí porque es cabello. Así que miren ahí, al revés, puesto así, aquí es el derecho, este es el revés, a mí me pasa eso. ¿Ya? Si es que ustedes estando en el derecho miran que sus puntitas están dobladas hacia abajo, lo dejan derecho. Para esconder estas hebras, miren, este es el revés, este es el del anillo mágico, la voy a pasar acá para que no se me note estas hebras. Y miren, esto, la hebra que acabo de cortar, la voy a amarrar con esta sin apretar, simplemente así como un nudito, así miren, para que no se zafe esto. Y obviamente pues voy a cortar el exceso, ya. Entonces esto, como les digo yo, este derecho le voy a poner así, hacia abajo. Entonces miren, les voy a indicar cómo le vamos a colocar el cabello, ¿ya? Miren, aquí vamos a pincharle en el anillo mágico, miren, de este círculo en el centro con un alfiler para poderle poner, ¿ya? Y luego, si miran el centro del otro anillo mágico, de aquí de la cabeza nos vamos a bajar una fila. No aquí, sino aquí. Más abajo una fila, ¿ya?
Ahí es donde vamos a ubicar, ¿ya? Y para ver esto, centrar esto, lo que vamos a hacer es, miren, aquí vamos a poner 2 bucles que queden hacia adelante de los largos, adelante de la oreja. Y vamos a ver que de igual forma 2 bucles de acá, miren, nos quede así también adelante de la otra oreja. Y los demás bucles vamos a ir ubicando hacia atrás, ¿ya? Entonces vamos a hacer algo, miren, voy a ubicar primero los bucles que van a ir debajo pegados básicamente y los que van sueltos, ¿ya? A ver, acá les quiero indicar cómo le estoy poniendo con alfileres para explicarles, ¿ya? A ver. Aquí, como saben, van adelante obviamente los 10 bucles, después ya le pegamos, quedan bien los 10 bucles que serían del cerquillo, ¿cierto? Ya. Entonces nosotros tenemos atrás de los cabellos largos en total 30. 2 estamos poniendo acá y 2 de este lado. Eso quiere decir que nos quedarían libres aquí, serían, a ver, menos 2 aquí y menos 2 acá. Pues nos quedarían libres 26, ¿no es cierto? 26 bucles. Entonces, de esos 26 bucles, si dividimos para la mitad, serían pues 13 bucles acá y 13 bucles acá, ¿no es cierto? Para que sean 26 bucles. Entonces, nosotros vamos a ir alternando uno sí, uno no, uno sí, uno no, los que no quedan arriba. Entonces, acá nosotros lo que vamos a colocar de oreja hasta la oreja de acá son en total aquí 14 bucles, 7 de un lado y 7 del otro lado. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es de este lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es de este otro lado. Entonces vamos a ir pegando estos aquí, fijándoles para que no se muevan. Y luego estos obviamente caen hacia arriba, hacia encima, ¿ya? Entonces vamos a ubicar estos, ¿no? 7 bucles de un lado, 7 bucles del otro lado. Siempre para encontramos primero el centro de la cabeza, desde la oreja hasta la otra oreja, el centro, y colocamos 7 a un lado y 7 al otro. Vamos pegando, por ejemplo, le ponemos la silicona desde aquí y solo hasta acá, ¿ya? Y vamos colocando. Y miren, así quedan ya pegados, no es que quedan bien unidos, justo en estas partecitas que les puede quedar así, pues caen los otros bucles, miren así, y ya como que se va tapando. Miren, acá no me quedó así. Entonces, estos cabellos obviamente caen así, ¿no? También se le va a pegar aquí los de adelante, los 2 que les dije, hasta aquí silicona, igual acá. Y los demás, miren, caen así, ¿ya? Voy a pegar porque es mejor explicándoles cuando yo ya está pegado y les indico cómo quedó, ¿ya? Les voy a pegar. Y miren, la parte de atrás ya quedó ahí, miren así. Miren así, solamente como que le doy puntitas aquí, una puntita acá como para que quede medio así sueltillo, ¿no? Entonces ahora vamos a colocar el cerquillo. Y miren, así nos queda ya colocado, miren el cerquillo. Colocamos los 2 del centro, ¿no? Y 4 para acá y 4 para acá, miren. Incluso esto queda como encimado, miren, del otro. Porque justo no, o sea, el espacio es más pequeño, entonces le podemos encimar. Le podemos ahí dando el detalle, acomodando. Miren, acá está la parte de atrás y esta sería la parte de adelante. Ahora vamos a colocar la segunda parte. Entonces voy a colocar así, no se ve mal, miren el cabello. Entonces la idea es poner el cabello, que esta parte, este borde, va a topar aquí donde inician los cabellos, miren, donde inician los cabellos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a pegar así esta parte de aquí. O también, si ustedes desean que aquí se les vea el derecho, lo que pueden hacer es, cuando estén tejiendo los bucles y vayan a tejer el primer bucle, pues vírelen y hagan los bucles desde acá, por ejemplo, como al revés, ¿ya? Para que luego que al girar el derecho quede el que quieran poner. Ojalá me haga entender. Pero bueno, de igual forma aquí se ve muy bien. No se ve mal, la verdad, no se ve mal. Ya, así que vamos, como les dije, a pegar esta parte de aquí, ¿ya? Lo que vamos a hacer es ponerle silicona. Yo le voy a poner, miren, ustedes pueden coser si es que desean, ¿no? Pero para mí, para asegurar mejor es la silicona. Ustedes van a poner silicona en todo este círculo y luego primerito lo van a poner acá desde el filo. Obviamente, miren que esté centrado. Miren, este bucle de aquí, el que inicia, está, miren, al cerquillo. Y este también, miren, al final de cerquillo y al final de cerquillo. No, eso tiene que estar muy bien centradito en la parte de adelante. Y vamos a pegar aquí. Eso sería todo. Vamos solo a pegar y esto le vamos a dejar así suelto, ¿ya?
Eso vamos a hacer. Y miren, así nos queda ya pegado. Miren, este es el efecto del cabello que yo quería darle. Le voy a alzar un poquito la cámara. Miren, ¿no? Este es el efecto del cabello que yo quería realmente dar, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, para las mejillas yo estoy utilizando una pintura textil. Esta de aquí, miren, ¿no? Esta pinturita de aquí, que realmente me gusta bastante. Lo que yo hago, miren, es mezclarle con bastante agüita. Es realmente más agua que pintura, ¿no? Entonces, con un pincelito, miren, le disuelvo bien. Y luego, pues yo empiezo a, miren, aquí en las mejillitas a ponerle así, ¿no? Esto va chupando porque como tiene agüita, es pinturita con agua. Entonces va chupando, miren. Y ustedes le van poniendo, este color es un color coral, ¿no? Es un color coral. Les voy a indicar de nuevo, miren, es color coral y queda muy bien realmente porque es como que tiene entre un tono medio rosado y anaranjado, ¿no? Entonces como que me gusta, la verdad, es bastante este tono, miren. Entonces aquí pues simplemente yo así con el pincel, miren, va chupando, si ven, van poniendo por todo el puntito donde van a poner para que todo quede como parejito. Así. Entonces, ay, saben que estoy muy contenta. A veces no lo puedo evitar porque, bueno, ayer 16 de julio nos devolvieron el canal. Ay, no saben la alegría que me da. La verdad que por eso les hice un TikTok también en ese momento. Y estaba yo con la pijama. Pero estaba muy emocionada, muy agradecida con Dios porque yo sé que Él movió todo para que las cosas se aclararan y bueno, su amor, su misericordia, pues siempre nos alcanza. Entonces, sí hubieron momentos en que yo sí estaba muy triste. A veces sí se me bajoneó bastante mi fe y es que eran tantos años de trabajo y hacerlo lo que a mí me gusta, o sea, dejar de hacer lo que a mí me gusta era realmente feo porque muchas personas piensan que de pronto solo era un cierre de canal y, créate otro canal. No, realmente la persona en la que hackeó el canal, ella, pues, esa persona, no sé quién sería, todavía aún no recibimos esa información, pero pues hizo que YouTube cerrara y me vetara, realmente cerrara el canal y me vetara. Eso quería decir que si yo no recuperaba el canal, yo no podía volver a subir ni crear nuevos canales porque YouTube detectaba mi voz o mi contenido y lo eliminaba. Así que sí era muy grave, la verdad. Entonces, dejar de hacer lo que a mí me encanta, me apasiona, este es mi trabajo. Entonces, sí, me estaba afectándome, la verdad. Pero bueno, Dios siempre triunfa, la verdad siempre triunfa y Dios es misericordioso, que a veces nos regala cosas inmerecedoras. Así que bueno, y gracias también a todo el apoyo de ustedes por estar ahí pendientes, sus oraciones, eso me ayudó mucho porque a veces uno hace cosas que piensa que de pronto no causa un impacto, ¿no?, a las demás personas, pero realmente me di cuenta que estoy poniendo un granito, aunque sea de arena, y cambiando. Me contaban muchas historias de cosas que estaban pasando y que mis videos les ayudaban. No saben cómo me ha alegrado el corazón eso, de recibir tanto apoyo de parte de ustedes. Así que 1.000.000 de gracias. Y bueno, miren, así nos queda puesto el ruborcito. En esta ocasión yo no le voy a hacer boca a esta muñequita, entonces así nos queda. Vamos a hacer una coronita de flores para su cabeza, de diferentes tonos. Tenemos que hacer en total 12 florcitas, o sea, 2 de cada color, o sea, vamos a utilizar 6 colores. Yo voy a utilizar, miren, estos tonos. Este de aquí turquesa, miren este rosado, este fucsia, este amarillo, este de acá que es como un color, podríamos decirlo menta, ¿no es cierto? Y también este color gris. Miren, estos 6 tonos. Entonces voy a hacer 2 flores de cada color. Y también voy a utilizar color verde porque voy a hacer unas hojitas, ¿ya? Entonces yo les voy a indicar cómo hacer la flor. Voy a hacerle con este color que creo que es el que más se nota en la cámara, ¿ya? Realmente son muy sencillas las florcitas. No son muy trabajosas, ¿no? Entonces las pueden ustedes hacer muy rápido.
Bueno, este estambre es de 2 milímetros de grosor y vamos a utilizar este crochet de 1,75, ¿no? Estamos utilizando. Vamos a hacer como mejor dicho, vamos a hacer un anillo mágico. Miren, así, ¿ya? Entonces, dentro de este anillo mágico vamos a tejer la flor. Vamos a levantar 3 cadenas, ¿ya? Voy a bajarle un chiquitín la cámara. 1, 2 y 3. ¿Ya? Todo lo que vamos a hacer los puntos va a ser dentro de este anillo mágico. Tomo la lazada y voy a hacer un punto alto. Miren. Un punto alto. Luego voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y luego en este anillo mágico, miren, un punto deslizado. ¿Ya? Ahora voy a repetir este proceso. Este sería un pétalo. Vamos a hacer de nuevo. 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenitas. Vamos a hacer un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3, me voy a la base del anillo mágico, punto deslizado. Repito, ya tengo 2 pétalos, 1, 2, 3 cadenas, voy a hacer un punto alto aquí dentro de este anillo mágico. Repito, 3 cadenas, 1, 2, 3, me voy a la base, punto deslizado. Repito. 1, 2, 3 cadenas. Miren, aquí ya tengo 3 pétalos, ¿no? Entonces vámonos un poquito cerrando para que no se me pierda esta hebra. Punto alto. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. En la base un punto deslizado. De nuevo, 1, 2, 3 cadenas. Un punto alto. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, en la base un punto deslizado. Miren, y aquí ya terminamos 1, 2, 3, 4 y 5 pétalos. Vamos a cerrar este anillo mágico bien, miren. Esta hebra de aquí la vamos a cortar, ya. Jalamos así, miren. Y esta hebra vamos a pasar por el anillo mágico y la mandamos hacia atrás, miren. ¿Ya? Con el anillo mágico ahí atrás, miren, en el centro del anillo mágico. Acomodamos el pétalo, como esta hebra quedó hacia atrás, miren, cerramos bien el anillo mágico, ya que quede bien cerradito, miren. Y en la parte de atrás simplemente lo que yo voy a hacer es 2 nudos, 1 y 2 nudos, y luego voy a cortar el exceso. 1, así, este exceso de hebra. Y listo, miren, estas es las florcitas que vamos a hacer. Yo ya le hice también una amarilla. Entonces vamos a hacer 2 de cada color, ya en total 12. Y miren, aquí ya tengo las 12 flores. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 flores. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer un detallito en el centro de cada florcita. Miren, este es el revés. Me ingreso por el nudo del revés que hice y salgo en el centro del anillo mágico, ¿ya? Así. Entonces voy a coger una puntadita así muy finita de un lado, miren. Y otra puntadita muy finita del otro lado. Cojo este estambre y voy a pasar 1, 2, 3 y 4. A ver, 3 y 4 vueltas, ¿ya? Jalo. Miren, aquí se me forma como un nudito. Me ingreso en el centro de la flor y jalo. Miren, y se me queda como una pepita, ¿ya? Esta pepita y acá atrás remato. Cojo así, hago otra vez un nudo, saco, ya se hizo el nudo y corto el exceso, ¿ya? Entonces, esto de acá atrás no se va a ver, así que no se preocupen. Las amarillas vamos a hacer de este color naranja, pero las demás todas vamos a hacer amarillo el punto, ¿ya? Todas amarillo el punto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, decidí hacerle con este verde más clarito las hojas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar 17 cadenitas, ¿ya? 1 y 17, perdón. Ya, 17 cadenas. Voy a tomar primerito la flor amarilla. Miren. Y me voy a enganchar. La primera vez me voy a enganchar aquí y la otra acá al extremo. Ya, ahorita me voy a enganchar aquí. Voy a coger un pedacito de hebra. Miren, este es el pétalo al derecho. Le giro al revés sin pasarme al otro lado. Voy a coger una hebrita. Miren así, sin pasarme al otro lado.
y voy a hacer aquí un punto deslizado. Miren, paso así, hago un punto deslizado, ¿ya? Ahora voy a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y bajo tejiendo puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Luego de esto me voy, miren, como me enganché aquí, ¿no es cierto? Me voy a enganchar en el de acá arriba, ¿ya? Sin tratar de fruncirle. Miren, aquí me voy a enganchar así y voy a sacarle un punto deslizado. Voy a levantar una cadena, miren, una cadenita levanté. Cojo el otro pétalo y repito lo mismo. Miren, me cojo una hebrita de aquí, voy a hacer punto deslizado, ¿ya? Esto me quedaría aquí. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Miren, esta me va a quedar así, ¿ya? Hago 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Miren, si me enganché aquí, ahora me tengo que enganchar en la parte, esto quedaría así, me tengo que enganchar en la parte de acá, ¿no? Entonces de aquí voy a coger un poquito de estambre, hago punto, miren, deslizado, así, voy a levantar una cadenita, miren, y me va a ir quedando así, ¿ya? Cojo la otra flor y hago el mismo procedimiento, ¿ya? Voy a engancharme en una partecita de atrás, voy a hacer punto deslizado, levanto 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, bajo tejiendo 5 puntos deslizados, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Como me enganché aquí en este pétalo, ahora me engancho en el de arriba, siempre en el de arriba, salto uno y me engancho en el de arriba, cojo así, miren, un poquito de hebra, paso como punto deslizado, hago una cadena y voy repitiendo, miren, y me va a ir quedando así. Miren, los pétalos los puedo acomodar, miren, los pétalos, diré, las hojitas, miren, puedo ponerle, si deseo, una para acá, una para allá, como ustedes deseen, miren, así. ¿Ya? Entonces así voy a ir uniendo las flores. Ahora me tocaría a mí voy a hacer la secuencia de las flores. Ahora voy a hacer la celeste. Ustedes como le quieran combinar. Luego voy a poner esta y luego voy a poner esta. Como son 6 colores. Y luego vuelvo a repetir amarillo, gris, así hasta unir las 12, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso. Miren, ya le hice todo esto. Ya terminé de unir todas las flores. Y acá al último voy a hacer 17 cadenas tal como hice acá, ¿ya? Aquí ya hice una. Vamos, 2. 17, ¿ya? Aquí yo le voy a cortar la hebra, jalamos, luego estas hebritas las vamos a esconder, miren, así nos debe quedar, miren cómo quedan las florecitas, las florecillas de alcatraz. Entonces esto de aquí vamos a hacer lo siguiente, todavía no terminamos. Primerito, antes de eso, vamos a esconder con la aguja estas hebritas entre estas cadenas, ¿ya? Entonces ahorita pues vamos a colocar lo que sería el cuerpo ya a la cabeza. Miren, aquí ya está puesto pues el vestidito. Yo ya le puse por acá arriba el vestido. Me quedó muy bien así. Como yo les dije, yo los botoncitos le puse hacia adelante. Quería que dé contraste con las botitas, miren. Y atrás me queda así. Si ustedes deseen pueden ponerle esto adelante y los botones atrás como ustedes deseen. Ahora miren, para poder meter la cabeza lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerdan que aquí dejamos como que un huequito bastante grande. Entonces este huequito, miren, lo vamos a llenar todito de silicona caliente, ¿ya? Le vamos a poner con mucho cuidado bastante silicona aquí en la parte, miren, de acá adentro. Así. Toda esta parte. Así, miren.
Y miren, una vez lleno todo esto, vamos a colocar la cabeza. Miren, le metemos así. Esto como ingresa así a presión, le dejamos que se vea un poquito nomás el cuello y ya estaría, miren. Le sostenemos un ratito así y la verdad queda súper fijo, súper fijo. Entonces, miren, le ponemos así, le dejamos un ratito que se seque y ahí ya nos quedó súper seca, miren. Está sequita la silicona y así que bueno, vamos a colocarle nuestra coronita que le hicimos de flores. Entonces vamos a ir, esta realmente no es que tiene un sitio exactito, simplemente le vamos a poner así como que en la frente y en la parte de atrás con estos cabitos verdes vamos a amarrar. Vamos primero a amarrar y luego vamos acomodando, ¿ya? Vamos a amarrarle así, que los cabellos no se salgan. Vamos a poner así. No tan apretado, porque no queremos tampoco que como que se frunza, ¿ya? Sino que más bien queda así como una coronita. Esto aquí en la parte de acá, así acomodando. Miren, así de esta manera. Entonces, así, miren, nos quedaría. Voy a hacerle un poquito más. Miren, así nos quedaría. Le puse también un poquito de rubor, miren, en las rodillas. Parece como que da ese efecto medio coquetón. Así nos queda. Miren, si ustedes desean bordarle boquita, lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar así. Miren, así nos queda nuestra muñequita. Pues vamos a ver cuánto mide nuestra muñeca, ¿ya? Porque a veces, pues, no sale el mismo porte. Miren, esta muñeca exactamente mide 37 centímetros. Miren, mide 37 centímetros de largo, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Pues no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video para que puedan pues verlo más personas y así nos ayudan ustedes a seguir creciendo en esta nueva etapa, en este nuevo regreso de Amigurumis Castillo. Para mí es un placer realmente volver a compartir con ustedes, me siento en familia y bueno, las quiero mucho, los quiero mucho y les envío un fuerte abrazo y gracias una vez más por todo su apoyo. Nos vemos en un próximo video, bye bye.